Oh my love, my friend, you know, it's been a while without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. I know it, but what am I to do? I need some space to breathe, so give me some room. Oh my love, you have a heart of stone. 'Cause since I've come home, I've never felt so alone. But the thought makes me smile. Oh my love, you're coming with me. I know you'll leave me one day. Can you just stay on Monday? The thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. I know you'll leave me one day. Can you just stay till Monday? The thought makes me I'm so tired of wanting more than this. I know you'll leave me one day. Can you just stay till Monday? The thought makes me smile. So tired. Tus cadenas gritan desde el interior. Ruge el motor bajo tu piel. Libertad no es un sueño, es un deber. Te liberaré, te liberaré. Rompe el hierro que te ata a los pies. Te liberaré, te liberaré. Deja que el fuego te vuelva a nacer. ¿Qué onda la banda? Estamos como perdiduskis hoy, ¿no? Ahí estamos. Estamos connection. Mamadera. Bueno. Tenemos martes de sprint. A ver quién se prende hoy a jugar. Quién se anima a ser observado por todo el chat. No sé. No sé. Sirve, sí. A ver esta cosita. Veamos. De a poquito, Albon. Sirve. Mamadera. Sirve, sí. Sirve.
Bueno, nada más. Nada más interesante. Esta cajita por ahí. Veamos a ver qué trae. La chiquita. Sirve. Sí, sí. No sirve el amigo. El amigo Leclerc. Suma. Bueno. Ya estuvimos tirando ahí unas moneduskis. Erwin querido. ¿Cómo va todo, mi amigo? ¿Todo bien? Mm, Bueno, vamos a comenzar solito las sprint. Esperando que llegue toda la gente. Bueno, me alegro, amigo. ¿Qué onda esas sprint? ¿Te trajeron algo bueno? ¿O tranca palanca? ¿Cómo les están dando el juego? A mí en plena sprint, quemando gomas, 3 carreras seguidas me sacó. O sea, me la arruinó. Obviamente hice mi reclamo, porque lo primero que te dicen, tenés que tener internet, blue. Qué boludo. Ay, Dios, Dios, Dios. Opa. Viene el amigo Erwin, ¿eh? Bien, 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 bien. No, tengo que salir. Dios mío, si así arrancamos, mamita. Menos mal que hoy juegan los subs. ¿Ah? Opa, opa. ¿Me dieron puntitos por esa carrera abandonada? 0. Che, ¿cómo juegan estos vagos? ¿Qué onda? Nunca un poco la moto, pa. Este era el que había que poner. Bueno, vamos por esa cajita de coin. Ya estoy sentenciadísimo. Salvo que meta 4 carreras con 47. Ahí puede ser. ¿Y Hamilton y Alonso en qué nivel lo tenés, amigo Erwin? Damiano. ¿Cómo va, mi amigo? Espero que ande todo bien, pa. Va llegando al 2. ¿Al 2 quién? ¿Alonso o Hamilton? Tirame la precisa, Erwin. No me hagas adivinanzas, pa. Leclerc y Verstappen. Esto sí se puso color de hormigón, eh. Ah, bien. Y mirá que Aloncito al 2 rinde el chimehuencha, de Aloncito al 2. Ojo. Ojo, tapa. Va, por lo menos a mí. Hoy a la mañana me tocó con gente que tenía más TS que yo. Y alto salpiconcito de ave le tiré, Ojo. Ya después empezó a tener problemas el juego y medio que me complicó un poco la cuestión. Pero bueno, capaz que fue solo en mi casa. Vamos, Damiano querido. En algún momento vas a poner pisteando en serie 12. ¿Quién lo hubiera dicho, pa? Mi querido. ¿Qué onda, pa? ¿Seguís en gripudo? Hecho goma, ¿no? Gonzo querido. Buenas tardes, amigo. Un poquito más y ya era buenas noches, pero bueno.
Día martes, día de chamba temprana, pa. No me ven la carita de felicidad que traigo. Dios mío. Vamos a la cita. Mira, soy cajero en una distribuidora, Gonza querido. Y después se vuelve, después de cierta hora se vuelve almacén. Una cosa de locos. Pero bueno, lo que hay que hacer para sobrevivir en este país. Pero pasa que a la mañana vienen todas las viejas insoportables para comprar. Y no. Son más indecisas, te tocan todo, te dan vuelta por todos lados. Y al final no llevan nada. Eso es lo más triste. Y vos cuando te das cuenta tenés una fila de otras viejas esperando y vas a pasar por la misma situación. Pero es todo fiambre, lácteos, bebidas, todas esas cositas, Gonzo. Hacemos envíos al exterior. Pará. Mirá, ay, qué bonito. Qué bonito. Cepito no metió a raza. Me muero. Sí, pa. Por toda esa situación tenés que pasar. Alonso nivel 2 pa. Viste que te dije que anda con un buen potenciador, pa. Da mucho que hablar. Y con un buen operador, rinde mucho más. Pero bueno, como las dos cosas no se pueden, o es una o es otra. Barras de fuego, las almas en duelo. El asfalto arde bajo un cielo paralelo. ¿Qué te puedo decir, Damianito querido? Se mezcla con el humo. Porque la última, la última, es que todas las viejitas, en su mayoría, van como con un acompañante, ¿viste? No sé si terapéutica o qué mierda. Entonces te fumás a la vieja y te fumás al ayudante. Dios mío. Obviamente, tanto la vieja como el ayudante, una máquina de hablar pelotudeces. Que a mí la verdad no me interesa, pero bueno, tengo que poner mi mejor carita para vender. En realidad no tengo que vender, tengo que cobrar. Pero bueno, si se puede agregar alguna cosita. Pero bueno, así está la cuestión. ¿Qué le vamos a hacer, pa? ¿Qué le vamos a hacer? Che, ¿qué onda con Russell? ¿Qué tomo el tren para Henry, pa? Mal, ¿eh? Ah, no, si lo hice dar una vuelta sin neumáticos. Yo también quiero el... Las quiero todas para mí. Esperá, Cepito, aguantá. Cuando deje de ser tan pelotudo me va a ir mejor. ¿Por qué llegó tan jugado el amigo Alonso? Raro, siempre me llega... Me llega sobradito Alonso. Extraño. Tic, 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 tic. Jesús querido. Todo bien, mi amigo, todo bien. Opa. ¿Qué onda, Panteruski? ¿Todo bien, crack? ¿Se te pasó la calentura de los emparejamientos? Me lo mandaste todo para acá, para no saber. Mamá, cada nene me está tirando. ¿Cómo que dejan las cajas para abrir pendientes? ¿Qué le decís por el bibardo de ayer? Del amigo Capibara que las tenía todas para abrir. Esto se va a poner cada vez peor.
No, porque yo ya había hablado con él antes, qué sé yo, porque él tenía que correr la sprint. Y cuando vi su pantalla y tenía todas las cajas ahí para abrir, le dije si las quería abrir en el directo para ver qué le tocaba. Y me dijo que sí, solamente por eso, si no, las abren enseguida, pa. Y a lo primero sí, Jesús, a lo primero cuesta, pa, cuesta un poquis. Pero después cuando te acomodes con los pilotos y tu setup, la vas a pistear como un campeón. Cuando te des cuenta, serie 6, pa. Es verdad, Evito. Mucha narrativa, pero la verdad que no sé del wifi de quién estabas colgado, pa. Parecía que estabas jugando en el mar. Así flameaba la imagen. Podete la aspira, pa, y pagá una buena internet, papu. Dale, no te cuesta nada. Lo que arrasa en potenciadores es gastarlo en internet, por favor. Depende cómo lo veas, compi querido, porque si te pones a pensar en lo que invertís y en lo que ganás, tampoco terminaríamos jugando eventos, porque las recompensas son una cagada. Todos los potenciadores que gastás, etcétera, etcétera, entonces tampoco es redituable. Si no, que lo cuente el majapapa, pa. Qué sé yo, por ahí, en un aborto de la naturaleza te tocan buenas cartas, pero bueno, no hay que perder la fe, amigo Panterín, es así. Lamentablemente, todo tiene sus pros y sus contras, pa. Como decía eh, Guillermito Animo, por lo menos así lo veo yo. Sí, 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 sí. Ayer también se te trababa la pantalla, pa. Dios mío. No, es verdad, pa. Es verdad. ¿Y vos cómo sabés que a Fafa le tocaron 5 Leclerc, pa? Opa, ¿me perdí de algo? Sí, mal. Me parece que era conexión a humo, pa. Dios mío. Y bueno, ¿qué se puede esperar, pa? Si guarda potenciadores, lo que debe ser el wifi. Pero bueno, así todo se lo quiere a Leo. ¿Qué le vamos a hacer? Con sus problemas de wifi, con sus trabas de wifi y todas las trabas que tiene, lo queremos. Menos mal que son mejor, Erwin querido. Menos mal, me quedo tranquilo entonces, pa. Sigo apostando por las sprint. Sí, ahí también tenés razón, Ale. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, eso de los emparejamientos, por más que pataleemos, mira vos, y no meto a Alonso, no, no, si yo me la mando. Por más que pataleemos, Ale, no lo vamos a cambiar. Nunca de los nunca, pa. Qué manera de perder punto al pedo, loco, dejate joder. Sí, ¿viste? Mirá el Dami, ¿eh? Yo pensé que tenía puesta la camiseta del canal. Veo que no. Bueno, lo único positivo es que su
Encima tiene Bortoleto, ¿no? Qué dolor de ojo. Sí, sí, sí. Sé que estaba en directo, Dami. Bueno, qué sé yo. Próximamente te vas a anotar en la Fafa Cup. El Fafa querido. ¿Cómo la cagué con Aloncito, pa? Uf. Hay unas novedades, pa, en la Cepa Cup. Estaba esperando que entren más secuaces. Ya viendo que está en la mayoría. Termino esta sprint paupérrima. Y vemos esa info, pa. Se ve que a varios le tocó el orgullo, pa. Y le estuvieron dando duro. A otros, ni chicha ni limonada, porque siguen igual o peor. Y otros van mejorando ahí levemente, paso a paso. Pasa que también influye mucho el compa, ¿viste? Si el compa no te tira un centro a la olla, aunque sea un tres dedos, es complicado llevar un equipito solo. Si no, que lo diga mi compa Miguel, mamadera. 1501, qué bonito. ¿No había uno de 1007, 1008 por ahí? ¿Cómo no iba a sacar caja de coins, pa? Es imposible así. Así que Levito, el Evo querido, me esquina el wifi también. Ahí lo tenés, el sinvergüenza. Parecía que estaba jugando en el agua, boludo. Y encima, para colmo, todas las carreras eran en China. Evo. ¿Cómo andás, Fer querido? Bueno verte, pa. Ponele, ¿no? Uf, ¿qué te puedo decir, Damiano? La verdad, lo agarraste al Prezi en el peor momento como para dedicarle tiempito al juego, pa. Esperemos que ahora, en estos días, repunte, porque si no, Dios mío. Sí, sí, de eso también me di cuenta, Panterita querido. No se vio el desempeño que venías desarrollando los últimos días. No, no, Ale, ya te están reclamando, pa. Por un lado te picantean, pa, y por el otro te reclaman. Esta gente no tiene perdón de Jebús, mira. No les importa nada.
Vamos a ver qué le pasó a esa Ferrari, pa. Raro Hamilton con problemas mecánicos. Tira más humo que Evo esa Ferrari, pa. Más madera. ¿Cómo andás, Emma, querido? Buenas tardes, compañero, que ande todo bien. Qué bárbaro. No lo hagan calentar a Pantera, sino después. Después no se lo bancan, pa, Cuando empieza a sumar estrellitas, que qué sé yo. No se aguanten el parche después, Porque en la última venía como 15º, qué sé yo. Lo empezaron a chicanear un poquito. Segundo, tercero terminó. Olvídate, pa. Por eso le digo. No lo hagan calentar. Que después no se bancan la parada. Es lo que está diciendo Cepito. Y te conozco hace poco, pa. No lo pinchen, que después. Bueno, para la diferencia de puntos, no estuvo nada mal. Estaría bueno ganar una Carreuski, ¿no? Pero no le pidamos pera al olmo. Cajita de coin, allá vamos. La reputa que lo parió. Qué bárbaro, va. Hoy en 3 sprint, 3 cajitas de coin. Y esta es la cuarta. Me achiqué a Pumita. Bueno, por lo menos tenemos 100 puntos menos. Menos de 100 puntos. Algo es algo. No, encima en Bahrein que acá Alonso va para atrás, pero mal. Pero bueno. Hamilton Alonso. Opa. Mira Aloncito. El amigo rock and roll sabe lo que es la música, pa. Sí, sí.
Qué tele, hija de puta. El motor susurra al compás del viento. La carretera nos lleva sin lamento. Maletas cargadas con sueños gastados, un mapa viejo y pasos apurados. Cada kilómetro deja atrás un ayer. El futuro espera, no hay Vamos. por qué temer. No, tremendo, Alonso. Y al amanecer partiremos, Tremendo. dejando lo que fuimos atrás. Con la luz abriendo senderos hacia un destino que nadie sabrá. La radio canta historias de caminos largos, mientras el sol despierta en campos amargos. Vamos. La vida es un viaje sin ruta marcada, y en cada Ya nos curva aseguramos el una gauchín. verdad. No hay cadenas que nos puedan detener. El horizonte Para no tener siempre va a sorpresas. y al amanecer partiremos, dejando lo que fuimos atrás. Con la luz abriendo senderos. Marco, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido. Sí, mi amigo. Está súper corregido, pa. Chequeado por la NASA y la DGI. Todo en orden. Tengo mis papeles en regla, pa. Pablito querido, ¿cómo va, mi amigo? ¿Todo bien, Marco? ¿De dónde me estás visualizando, pa? ¿De qué país? Opa. Sí, sí. Creo que muchos eligen su lugar de destino en Europa, España, por una cuestión de idioma, costumbres, etc. ¿Hace mucho estás en Spain? ¿Cómo ando con el inglés, pa? Mamadera. Me desconozco, mira, me desconozco. ¿Cómo se pinchó Alonso, loco? Che, dale, papu. Ahí va, ahí va. Que tener un juego, el idioma en un juego diferente era el capibara, pa. Pasa que es bilingüe el flaco, ¿viste? Habla catalán, inglés, menos español. Después maneja francés, portugués. No, rarísimo. Ese capibara. Y bueno, a veces el corazón, Marco querido, no hace caso a la razón. Pero ahora soy poeta también, la concha de la lora. Voy a tener que empezar a leer a Neruda nuevamente. Ni el diario leo. No, terrible. ¿Hace mucho estás en España, Marco querido? Uf, mamita. Eso es mucho tiempo, pa. ¿En qué parte de España estás viviendo, Marquitos? Barcelona, Madrid, Huelva, Córdoba. Te nombro Huelva y Córdoba porque tenemos secuaces que viven por esa zona, pa. Por eso. Ta, 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 ta. Che. Y sí, pa. La diferencia de moneda. Che, ¿este juego qué le pasa? Me va a voltear de nuevo.
Che, ¿qué le pasa a esto? Así todo el día, pa. Y los caraduras de Hutch me van a decir que es mi conexión a internet. Dale. No, se hizo la luz, pa. No me cagaron la carrera. Raro. Raro, raro. Bueno, sí, sí, sí. O algo están haciendo, o estamos todos como Evo, con un wifi de mierda. Pero bueno, creo que sí. En todo caso, Marco, son billetes, pa. Si no pones la trascota, como que te vas a quedar estancado. Lamentablemente es así. ¿Por qué serie andas jugando, Marco? O en este caso, ¿en qué serie andas estancadito? Opa, ya que lo tenemos al amigo Panterita, lo podemos hacer correr unos sprint, ¿eh? Va, unas sprint no, una sprint. Puede ser, ¿eh? Como dice el dicho, a veces hay que aprovechar las oportunidades. ¿Qué onda con el Edgar? ¿Cómo va, capo? Ya no le pongo ni potenciador, ya me importa todo 3 huevos. Dios mío. ¿Mm? Sí, amigo, hay que esperar el turno nada más. Pero dale, Panteruski, no tengas miedo, pa. Da lo mismo, perder unas carreras en tu casa que perder unas carreras en vivo. Es lo mismo. Aparte no te hagas el humilde, Panterín. Perdés una y ganas 10. Así yo también juego, pa. Apareció Esben, pa. No, no, no. Entra, porfa, porfa, porfa. No, si yo me las mando. Soy un profesional. Thank you, Andrew. Welcome the channel. Mamadera. No, no, no. ¿Cómo ando, pa? Sí. Está... Está desconocido el amigo George. La verdad, no sé qué le pasó. Tal cual. Y así no me siento el único perdedor de este juego, pa. ¿Cómo andás, Nachito querido? Todo bien, por suerte. Recién llegado del trabajo, pasado por agua. Pero después de eso, todo en orden.
Carlito querido, abrazo mi amigo. Y ahí la llevamos, pa. Viste que al Cepito siempre le cuesta un poco. Pero bueno, ahí estamos, pa. ¿No ves? Tercer carrera en México que no pongo caucho. Resultado final, derrota, obviamente. No sé para qué chota sale el cartelito ese si no le doy ni 5 pelotas. Me muero. Me voy a tener que poner una alarma. No, la concha de la lora. Bueno, game over. Qué picardía, loco. Claro, y después me pregunto por qué hago 6, 7 carreras por sprint. Por estas cosas hago tantas carreras de sprint. No, hoy me está pasando eso. Ayer la liquidé al toque perro, pa. Ayer la liquidé en un santiameno la sprint. Pero bueno, hoy me tomé el tren pa' Herley, pa. Bueno, me quedo tranquilo, Jesús, que no soy el único. ¿Posta? Puede ser, no le presté atención a eso, ojo. Declaraciones reveladoras del Pantera. Es pa' morirse, pa. Dios mío. ¿Cómo andamos de puntis? Opa, opa. Que parece que no vamos a ir por la cajita de coins. Cajita de tercer lugar. A meterle. Y pero pasa que no le presté atención, Nachito querido. La concha de la lora. Un poquito de la bebida, no esponsoreada por el momento. Nunca le presté atención, Ale. Voy a ver qué onda. A ver qué sucede. Porque puede ser que sea verdad. Bueno, muchachos, ¿quién se va a apuntar aparte del Edgar a las sprint? ¿Tenemos otros voluntarios para ir haciendo el check-in? Tienen que estar suscritos, tienen que tener el juego instalado y tienen que tener buen wifi. Nada más que eso. De a poquito, Jesús, de a poquito. No. Este Nachito tiene más problemas que el gobierno, pa. Bueno, obviamente no le vamos a pedir peras al olmo. Vamos a ir despacito por nuestros 13 puntos. Y a ver qué nos toca en esa cajita sprint hermosa de tercer lugar. Esperemos que sea tercer lugar.
Sí, se gasta, amigo. Tenés razón. Sí, sí. Fui muy injusto con vos. Disculpame, Nachito. Yo lo único que espero es que la gente de soporte haga eco de mi reclamo y me devuelvan los coins de esas carreras. Fuera de coda, son 80 millones de coins. Para algo puede servir. No tengo por qué regalarlos tampoco. Ahí me avisó. En esta avisaron los dos. En esta notificaron los dos. Pero bueno, vamos a estar ahí más alerta. Sí, amigo, vale. Porque ya estaba por ganar dos carreras. Que estaba encima con el bonus de moneditas. 40, 40, 80. Y perdí una. No, son como 90 y pico. Porque estaba con el super bonus. Ese que habían dado gratis ayer de una horita. Estaba con ese bonus el cepito. Así que creo que es más, eh. A ver si puedo hacer la cuentita rapiduski. Son 38 por 2 más los 18. 94 millones de coins. Gracias, Ale. Estaba regalando 14 millones de coin, pa. La de monedas. ¿Todo bien, maníaco querido? ¿Todo en orden? Uf. Víctor querido. Saludo, mi amigo. Espero que ande todo bien. Ah, sí, eso también pasa, Jesús, eh. A veces por apretar el DRS sacaron notificación de boxe y después te recontra olvidás. ¿Cómo andás, compañero Antrax? ¿Todo en orden? ¿Qué te trajeron las sprint, capo? Y ojo, vale que la serie 11 también está heavy metal, pa. Como siempre que hay rotación de pistas, pa. Te acostumbras a todo, a los pilotos, a las pistas, 2 días antes de que vuelvan a hacer rotación. Qué triste. Sí, no, hoy no está rindiendo, pa. Bueno, hay que darle prioridad al trabajo, querido Antrax. Es lo que va a llevar la comida a tu boca, tu sustento. No. Lo único positivo es que ya terminamos. No, no, no seas extremista, dale. Por amor de Dios. El Goat. Bortoleto vendría a ser el show de la temporada pasada, pa. Todo el mundo con esa. Sí. Lo único positivo, pa. Yo pensé que era caja de coins. Pero no. Tercer lugar. A veces trae cosas buenas. A veces.
No está mal. Creo que no. A ver. Mirá qué imagen, pa. Mirá qué imagen. Dios mío. Mamadera. Todos a full, pa. Y viendo la imagen de la Cepa Cup, vamos a hablar un poquito de la Cepa Cup. Vamos a mostrar posiciones de equipos y de pilotos. Vamos a pasar acá. Uf, ¿cómo está ese pito, pa? Le voy agarrando la onda a la tecnología de una forma, papu. De a poquito. Ahí vamos. Vamos con la presentación. Go! 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 Mamita. Gracias ahí al productor videográfico. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. A las posiciones, a ver si hubo novedades, modificaciones. Vamos a mostrarlas de ayer, para quien no las vio y tiene curiosidad. Tabla de equipos. Así estaba la cosa ayer. Legionarios del DRS, segundo los Moles, tercero Cepito Racing. Humildemente, ¿no? Y la tabla personal. Y después tenés la de los pilotos. Que acá lo tenemos. A mi compa, a mi partner, Miguelito. Esto es de ayer, ojo. Después estaba el amigo Pantera, apodado Pumita ahora. Después estaba Edgardo, que se ve que el fin de semana estuvo con fiebre. Después viene el amigo Lando. Y por último la revelación, el amigo Alan, el compa de Víctor. Esto era ayer, obviamente. Hoy la cosa puede haber cambiado. Y a eso vamos a ir. La de equipos. ¡Tuc! Opa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se mantiene Legionarios con 296 puntos. Y mucho más atrás, en un empate, está el Recreativo Racing con 221. Y después viene el Disaster Racing del compañero Víctor y el compañero Alan. ¿Cómo anda, Jaime? Welcome. O sea, mi equipo, puff, para abajo. Los Moles, puff, para abajo. El único que se mantiene son los Legionarios. Entonces ahora vamos a ir a eso. A la tabla, pero individual. Vamos a sacar esto para que se vea bien. Primero el amigo Edgardo, que pegó una remontada terrible. Se nota que ya está recuperado, obviamente. Segundo está el amigo Miguel. Todavía se mantiene ahí.
Tercero viene el amigo El Pumita con 135. Empatado con Alan. Alta revelación con 135 puntos. Tremendo. Después tenemos en otro empate el amigo Pablo Guarnieri, que es compañero de Edgardo en Legionarios de DRS, 134. Y entrando ahí, empatado con Pablito, está el amigo Lando, con 134 puntos. Esto está... Yo creo que mañana va a explotar. Sí, yo creo que sí, Pumita. Tenés que darle guacha, pa. De ayer a hoy, la cantidad de carreras que ha jugado alguna gente, terrible. Y hay otros que la verdad no le dan tanta importancia a la copita por lo que veo. Pero bueno, es una lástima porque su compañero sí le está metiendo guacha. Pero bueno, hay equipos sólidos. Hay otros equipos que iban a ser protagonistas que no están siendo protagonistas. Pero bueno. Ya depende. Ahí está. Ahí dejo mi Instagram para el que quiere agregarme y darle like a mis fotitos hermosas. Pero esto está terrible, ¿eh? Se va a poner heavy metal esto, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Alan, la verdad, no sé qué está haciendo Alan ahí, pero se lo está ganando a pulso. Y vos fijate que Alan, cuando vimos su estadística, si no me equivoco, tenía 600 y pico de carreras. O sea que en menos de una semana ya jugó el 25% que jugó en 3 meses. No, una locura, pa. No, una locura. Y mira, la tabla del descenso, pa, ¿qué te puedo decir? Está terrible. La verdad, hay 3 o 4 equipos ahí abandonados. Pero bueno, veremos. No, gracias a vos, Marco, por incorporarte al grupo de secuaces. Sí, sí, Víctor, Por ahí cuando viste que te salió sorteado, dijiste, uy, me podría haber tocado otro, pero en este momento creo que el amigo Alan es de los pocos, así de la gente nueva, ¿no? Obviamente, que se está tomando esto en serio, pa. Imagínate que consiguió una transferencia a un equipo importante de F1 Clash. Así que bueno. Todo el mundo dice que Cepito es mufa, pero me parece que Cepito para algunos trae suerte. Dale. Así que bueno, esas fueron las novedades por el momento de la Cepo Cup Racing. Mañana veremos a ver si por ahí en vez de hacer un top 3 de equipos, hacemos un top 4. Agregamos 1 o 2 jugadores más en la tabla personal. Depende. Todos los días tenemos novedades. Así que bueno, estas son las novedades de la copita. Así que bueno, vamos a dar cierre a esta información de esta sección con su debida introducción. Go! Me siento manejando así. Go! 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 De a poquito la tecnología nos va acompañando. Pero bueno, si hablamos de tecnología,
Vamos. Vamos a hacerle caso a lo que dice el título. Sprint con suscriptores. Bueno. Quizás el amigo Víctor se anime a jugar una sprint. ¿Cómo te ves, Víctor, pisteando? Capo. Apareció Alan, pa. Te perdiste todo lo bueno que estábamos hablando de vos, Alan. Después, si querés, pegarle una recapitulación. Obviamente, buenos comentarios, pa. Dale, perfecto. Opa, mirá Nachito. No sé. Por ahí el amigo Jaime Donoso se anima a alguna sprint. Por ahí el amigo Antrax se anima a alguna sprint. ¿Qué te puedo decir? Perfecto, Alan, que nada te detenga, pa. Porque el plato fuerte de las sprint es el amigo Edgardo. ¿Qué sé yo? No sé a quién le da la nasta, como diría Damiano, para tirarse una sprint. Vamos, muchachos, no tengan miedo. Es fácil estar del otro lado y decir, uy, mirá el boludo de Cepo, no entra boxes. Mirá el boludo de Cepo. Qué potenciador de mierda que puso. Y así un montón de boludos con el sujeto Cepo. Vamos, muchachos, que quiero ser espectador. Sí, sí, por eso creo que sería muy bueno verlo en acción. Vos vendrías a hacer los Rolling Stones, Edgardo. Entonces tenemos que ponerte teloneros acordes. No sé qué dice el amigo Antrax. Dale, capo, mostrarnos tus habilidades. Dale, Antrax. Vamos a ver, bueno. A ver si el amigo Víctor enlaza su Discord. A ver qué pasa con eso. Sí, sí, ahí te pasa el nuevo código. El nuevo código, compañero querido. Acá te lo dejo. Y para todo aquel que se quiera sumar al Discord del canal. A ver si le damos un poquito de actividad a eso. ¿Dónde está el amigo Antrax? Lo nombrás y se escapó. Fíjate si lo contactás, Edgar. Al compi Antrax. Antrax querido. ¿Cómo venimos con eso,
amigo Víctor. Sí, como dijiste el otro día, te anotaste para jugar las sprint y ni chicha ni limonada. Todos le sacamos el cuero al Evo, pero me parece que hay otro vende humo. Pero vos ya estás en el disco, Víctor. Ah, ahí está. Ahí entró Víctor, taca taca. Ahora tenés que ir al apartado que dice jueves de charla, Víctor querido. Ahí tenés que ingresar. Go! Reservado. Vamos a acomodar todo esto. Hola, hola. Esa, ahí me gustó más, El gran Víctor. Vamos a ponerlo acá para que no interrumpa. Bueno, compi. Fíjate abajo, Víctor, de las dos ventanas de conversación. ¿Me escuchás? Hola, hola, Cepo. Ahí va, ahí va. Bueno, fíjate que abajo, de donde están las ventanas de la charla, en el tercer iconito, Sí. parate arriba del tercer iconito que dice compartir pantalla y le das clic ahí. Te va a abrir todas las ventanas que vos tengas abierto, ya sea tu ordenador o en tu celular. Buscas la del juego, le das clic a la del juego y ahí aparece. Ok, dame un Palito querido, segundo. saludos a Bolivia, capo. Espero que ande todo bien. Un gusto recibirte. Ahí va. Espera que ahora cepito. Aceptamos transmisión. Eh... No, pero vos tenés que aceptar, abrir la ventana, seleccionar la ventana del juego de F1 Clash, no del Discord. ¿Capish? Es esa ahí la del juego. Cole campeón. Ahí está seleccionada, Cepo. Bueno, ahora hay que esperar que abra tu juego y así como que vas a jugar las sprint, pa, a tirar magia en la pista. Bueno, listo. Buenas tardes a todos. Cepito, por fin nos contactamos. Sí, sí, mi amigo, un gusto. La verdad, tengo expectativa por ver cómo jugás. Ah, Cepito, te vas a defraudar. Nah. Por ahí Bueno, tu compañero Alan agarra un par de tips. no, Alan se está poniendo la vara alto, Cepito. Me tiene bien llevado aquí en carreritas. Sí, sí, vas a tener que meterle porque si no, cuando se vean los puntajes reales de cada uno, mamadera. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, muy bien por Alan. Alan va volando. Cuando usted guste, Bueno, maestro. Cepo, tú me confirmas si están viendo. Voy a arrancar. Sí, sí, se está viendo hermoso. Listo, perfecto. Vamos entonces al primer ejercicio, a ver cómo nos va en este corre-corre. Vamos a ver. Te darás cuenta mis últimas tres GPs, ¿no? Q, Q y Q. No, 8 me tiene castigado, Cepo. a más de uno, pa. El castigo es general, me parece. Eh, Vamos a ver. Bueno, contendiente con
una media de 1300, por encima de 1300. Vamos a ver cómo nos va China. Lluvia. Bueno, arrancaremos atrasitos. Nuestro Alonso se nos va a quedar un poco corto en estas 4 vueltas iniciales. Vamos a meterle por aquí alguito sencillamente de Hex para irme seguro, a ver si me logro lanzar con todo el puntaje. Fíjate, estoy jugando con Hulk al nivel 6 creo, y estoy jugando con Alonso un nivel bajito, nivel 3. Vamos a ver cómo nos va entonces en este ejercicio. No, Nuestro Aloncito nos arrancó malito, malito. Vamos a ver, pa. Vamos a ir viendo, vamos avanzando. P13 para Alonso, P12, 16 Hulkenberg, se me quedó el que tiende a arrancar primero. No esperaba a Aloncito por ahora tan arriba. no, Alonso No acá tengo en China rinde bastante bien. Sí, el tema es que se me come los neumáticos, pero de carrerón. Eso sí, Y me toca gestionarle bastante para que me aguante hasta Viste. la 4, irme al final con toda. esa es la estrategia acá en China. Vamos, 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 que lo tengo aquí a los dos junticos, no me gustan. El compa juega Siempre con esos Gasly. participantes que te tienen punticos por debajo te empiezan a llevar. A llevar. Vamos. Si te toca Listo. un rival que Bien tiene más recorrido. media que vos, te Ahorre. preocupa. Y si tiene media más baja que vos, también te Y preocupa. si tiene menos, preocupa más. Sí. Bueno, listo, ahí vamos avanzando por poquitos. Me toca ir ya cuidando neumáticos con Alonso. Lo vamos a ir dejando atrasito un ratico, mientras que nuestro amigo súper increíble sigue avanzando allí. No. Vamos recuperando nuevamente para el DRS y nos vamos a la recta con todo, a ver si nos pegamos a ese primer y segundo lugar. No, terrible, viste, increíble. Level 6. Mamadera. Sí, 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 le rinde bien, le rinde bien. Bueno, ya me está sacando el aviso para nuestro amigo Alonso. Así que a cuidarlo, si no, no me llega, se me va a quedar en la última curva. Mientras tanto, súper increíble, vamos, vamos. A ver si logramos cerrar esta parada en boxes en P1. Aloncito con cuidado. Bueno. Vamos entonces, nuestro cambio de neumáticos a fondo con nuestro amigo súper increíble. Vamos por la P1 y mantenemos cuidadito allí a Alonso. Llega. Bueno, Y bastante como lo cerca. mencionamos, última curva y ahí se nos queda. Pierde Bastante una cerca posición, quedó. pero estuvo decente. Sí. Hulkenberg nuevamente y súper increíble detrás del P1 allí, a ver si lo conseguimos. Vamos a ver si en el DRS, guardémosle al DRS. Mientras tanto, Aloncito ya lo podemos mandar a full porque me puede dar las 3 vuelticas completas sin mayores conservas de neumáticos. Creo que en China esta es la parte que se pone buena. Esta es la parte sabrosa. Últimas Sí. 3 curvas, vamos a todo. Teníamos a Aloncito allí con toda la unidad de potencia conservada. Y aquí arrancamos. Esto es persecución a tope. A todo galope. Y Hulkenberg a escaparse. Vamos, está quedadito Alonso. Me queda una vuelta y un pedazo. Te darás cuenta, Cepito, que dentro del estilo de juego voy siempre allí, push, hágale.
muy poco me siento a conservar. Siempre estoy allí empujando, empujando, empujando. Y proyecto el, no sé, un 1-3, vamos. Creo que Hulkenberg se va tranquilo a su meta. Y con Alonso vamos a ver. Vamos, Viejonzo, el último impulsito, Viejonzo. Ahí me gustó, viejonzo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, nada. Lo que mandábamos. Entonces cierra P1, nuestro amigo super increíble y Viejonzo nos llega el 1-3. 46. Para empezar, no está mal. Para empezar no tan mal. Vamos a ver cómo avanzamos en esta. De las 4 pistas de la serie Bien. 12, ¿cuál es la que más, la que vos decís? Ojalá me toque siempre, ojalá me toque siempre. Pues Cepito, creo que China me gusta, México también puede estar gustando allí un poco. Vamos a ver entonces qué nos corresponde ahora. Esto es cierres y de afanes. Bien, vamos al ejercicio, vamos sumando. ¿Qué Opa. tenemos ahí? Opa, esto está pero peleado. Sí. Por uno, siguiente. ¿Vi una cajita de platino por ahí? Vi, ¿en dónde, Cepito? En tus cuadros de cajas. ¿Una de platino había? ¿Puede ser? Creo que sí, pero es una serie 10, si no me falla la memoria. Ah, ok. Es que Alan me puso reto duro, entonces tenía la tarea de subir al menos a 100 ganadas. Bueno, 1513 aquí en Total Sports. Odio esta. Sí. Creo que a la mayoría le pasa lo mismo, pa. Me preguntabas por la que me gustaba, bueno, esta es la que no me gusta. Bueno, y salimos bien atrás. Bueno, ejercicio. Dime. Pero, pero vos qué estrategia haces con Alonso? ¿Una sola parada? Me voy a ir a una sola parada con los dos. Ya lo Sí, con metemos por aquí. Hülkenberg sí. Pero ¿no probaste nunca 2 paradas con Alonso? ¿Con un potenciador de salida No, bueno? no, Cepito, hasta el momento no. Las veces que lo he intentado no me ha salido. Ah, ok. Entonces espero tener un resultado menos malo con este esquema de una sola parada los dos. Bueno, a ver cómo nos despegan los dos. Sale un poco mejor posicionado por la parte externa Alonso. Y empecemos a ver allí cómo recuperamos alguito. El rival nos lleva, creo que entrada el total score del rival era superior, pero Sí. vamos a darle la mayor lucha posible y además veo que el rival tiene gladiador, si no me falla la vista. Sí, uno gladiador y el otro creo que tiene príncipe. Y el otro tiene, O sí, heraldo. creo que tiene príncipe. Así es. Y aparte tiene a Leclerc en esta pista, donde tiene un poco de Vuela. espacio y se hace lugar, te pinta la cara. Sí. Y allí vamos también con el oscurín, lo que veo en el Con el Oscu. con el oscuro. Vamos avanzando, no hemos logrado mucho en realidad con respecto a la partida. Vamos a correr. Falta ahora que me lleven de aquí hasta el final con otras 2 Singapures seguidas. ¿Te imaginas? Puede pasar, ojo. Eso es tal cual ley de Murphy, Cepito. Todo lo horrible que puede pasar, pasará. Tal cual. Bueno, algunos puestos recuperados. Allí vamos en algo con Alonso. Este increíble también. Tengo que ir buscando cómo los voy a ir despegando. Y mirá que acá en Singapur cuesta bastante.
Sí, bastante, o sea, es bien, bien, bien enredado el ejercicio con Singapur. Bueno, safety car. Vamos a ver cómo nos ayuda o nos acaba de perjudicar. ¿Eh? Pero fíjate que el rival igual iba también con la misma estrategia. Duros y duros, una sola parada. Raro, porque generalmente los que tienen a Leclerc o Alonso hacen la estrategia de dos paradas. El blando, duro, Sí, medio, medio, arrancan medio. con la blanda, te meten primera vuelta Sí. mortal y matan. Bueno, no tuve por lo menos tiempo de espera adicional allí con súper increíble. Pensé que iban a estar más pegaditos. Y es que 24 y 6 puntos por ahora acumulados. Nada, peligra la cajita de puesto uno. Bueno, mientras no te den caja de coins, pa. No quiero contarte cuántas cajas de coins me he comido de ayer a hoy. Si yo te dijera entonces, pa. Abrí solo una de puesto uno ayer en el directo, la primera. Y hoy en el directo una de puesto 3. Después en backstage, todas de coin. Imagínate. Bueno, ahí está. Bueno, rival nos llevó. Repito, Sí. el rival se nos fue con todo. Tiene P1 y P3 en este momento. Aquí P9, P14. Eh, ya le apliqué su DRS. Llévese su DRS. Puntico adicional más. P8, P13. Y se Seguimos puede sumar un poquito avanzando. más, ¿eh? Sobre todo con Mister Increíble, algo se Todavía puede sumar, podemos, ¿eh? todavía podemos. Tenemos al menos un par de posiciones más. Si hacemos un buen ejercicio. Incluso algo más. Nada, seguimos enclaustrados. P8, P12, P11. Dos posiciones más. Tenemos espacio para ir a Es coger verdad, algo más de puntos. es verdad, Gonzo. Ese Mister Increíble, pa. Vamos con Viejonzo que todavía le queda para una o dos posiciones adicionales. Hulkenberg, nah, no pasa. Alonso no Ahí va, ahí pasa. va. Fíjate que en este nivel no pasa. Lo alcanzó Hulkenberg. Y pasa que Aloncito es Bien, bien, bien. esos pilotos que le pones el neumático duro y como que el rendimiento muere. Sí, cambia por completo. Bien, ahí vamos. Cierre entonces. Último impulso. Yo Es creo ser que hay increíble. un... Algo No. adicional, un puntico adicional. Bueno, allí al menos logramos capturar algo adicional. 15 puntos. Nos vamos entonces con 35 adicionales. No está mal. No era lo esperado, pero... No era lo esperado. Veamos entonces el escenario. Claro, 15-13 tenía de total score. Nos llevaba allí un poquito Menos de 100 puntitos. nuestro Parece que no, pero contendiente. Pero pesan. sí que pesa, pa. Y seguramente tendría una buena configuración. Nada, 81, 87, 93. Eh, Ya, está duro. sí, Vámonos sí. a la cuarta, tercera. Preocupa que nos vayamos hasta la quinta. Y 5 carreras y no sé Bueno, si... 15-15. Lleva también un buen recorrido. Vamos a ver, Bahrein. Bahrein. Bueno, Cuando vi la bandera de España pensé que era el Majapapas. Sí, el más papitas. dije, ¿qué hace este acá? Después me acordé que estaba navegando en Serie 10 y dije, no, imposible. Le hicimos fuerza el fin de semana al Majapapas con el P1 en Champion. Sí, pa, una lástima que por poquito no se lo llevó. Se lo merecía el Por McLovin. poquito. Estuvo cerca, pero bien. Bueno, Bueno, vámonos con algo de autocontrol y arrancamos. tiene menos potenciadores que el argentino a fondos.
No, yo te dije que lo mío era crisis de potencial desde hace rato. Sí. Además porque te mencioné que corrí mucho para llegar a las 17.000 banderas. No quería quedarme con la frustración del año pasado, pero hice un desgaste de potenciadores sin compasión. No tenía razón de serlo. Mensaje, no hagan, no corran. Hay mucho tiempo para... Opa, mirá Alonso, pa, mirá el viejonzo. Hay mucho tiempo, sí, 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 el viejonzo aquí se mueve bien. Y ahí viste, ahí viene Mr. Incredible. Ahí viene Mister Increíble también, detrásito. Ahí vamos, ya va por dos. Eh, P2, P4. Me gusta lo que veo. Me gusta. Ahí vamos. Ahí vamos y tenemos DRS para recta larga. Sigamos push, push, push. Se me vino también en P3 el contrincante, entonces hay que ir y acelerar, ir y acelerar. Bueno, vale, que pase. No importa, nos vamos a recuperar. Y el Vamos a juego aplicar con. entonces Ah, él tiene el Mr. DRS. Increíble y Oscurín también. Sí, Y tal cual. ese Oscurín debe ser un Ahí vamos detrás 4-5. entonces a hacer cacería. Me voy a ir con Alonso, otros blandos, para seguir en ese push de corre-corre. Ahí ya Mister Increíble pasa por encima del contrincante y seguimos avanzando. Viejonzo se nos va a boxes, entonces no importa, nuestro contrincante también va para boxes. Y allí nada, esperamos la siguiente rectica para Mister Increíble. Me voy a ir aquí con otros medios, no me le da el camino completo para los blandos. Y nos vamos nuevamente con Viejonzo a recuperar posiciones. Mientras tanto, Hulkenberg a recortar allí con ese P1 que tenemos adelante. Tiene que parar. Nosotros paramos igual. Vamos recuperando algunos poquitos con Viejonzo. Y Trotemar, amigo, con el DRS avanzado. Listo. Bien adelante. Salimos adelante de nuestro contendiente que va a P5. Metió unos duros. Pero sacarle aquí algún provecho con estos blandos que tenemos. El P1 se me está volando. Se me voló. Vamos con Mister Increíble aquí. Hacer push. Y bajar a todo a ver si le damos algo de cacería. Aplica nuestro amigo DRS y por supuesto en recta se la devolvemos con mucho cariño. Pues allí entra nuestro amigo Alonso nuevamente. Este viene con un Russell duros y me está llevando en Alonso blandos. Debe tener un buen nivel ese Russell. Al 5 debe estar más o menos. 4-5 seguro. Sí, debe estar bien adelante ese pito. Fíjate que con duros me pasa al Alonso blandos. Y ahora me toca irme a recuperar aquí. Que se me está llevando la victoria. Y me está restando unos buenos puntos. Fondo. Es increíble. Vamos a fondo, mister. Se me quedó al Alonso. Vamos, Aloncito. Sí. Vamos. Un poquito más de push. Nos fuimos a la recta. Que logramos captar adicional aquí con Viejonzo. Seguimos, vamos, vamos, vamos. Un 6, un 5, vamos. No pude darle captura a ese P1. Pero te acercaste bastante. Recortaste mucho, pero no me quedó. Dale, viejo. No pude. Fíjate que ese Alonso nivel 13 me queda muy corto para los adelantamientos. No me dio más.
Y no pude. Bueno, fueron 9:41. Se me va a alargar para la quinta. Vamos a ver qué tenía. Déjame curiosear qué tenía Sí, con vamos a ese ver. Rosalind. A ver qué tenía nuestro amigo. No, 5 en nivel 4. 5 y Sí, Hamilton 4. era de esperarse. Fíjate. Uf, Y fíjate que la unidad de potencia no la tenía no. tan alta. Bueno, Creo que la diferencia la hizo con sus pilotos, no con el setup. la diferencia la hizo con pilotos, total, Cepito. Vamos aquí, ¿cómo nos fuimos? 122, 130, 138, 43 no me alcanzó. Necesitamos un P1, P2. No, Urgentemente. y ni con esta, me Cepito. No me quedo, creo que me quedaría por unos 2 puntos. Eh, qué pena por acá. Voy a hacer un gritico, pero estoy en plena oficina. Yara Isabel, un favor. Qué pena. ¿Tú me ayudas con algo? Sí, señor. Tengo ahorita seguimiento con el Inge Randy. Qué pena que no está Karina. Tú le avisas al Inge Randy que se me regala 20 minutos y yo le aviso. Claro que sí, claro. Listo, gracias. Bueno, nuevamente repetimos, Bahrein, a ver si tenemos desquite, Cepito. Vamos. Arrancamos bien atrasito. Nos vamos, mismo esquema, 3-4. Y arranquemos a correr. Creo que no tenía dentro de las cuentas formar parte de las Sprint y Cepito. No había hecho ni una en todo el día. Pero siempre bienvenidas las propuestas. Aquí estamos. Sí, cómo no, por favor. La idea es que participen todos. En pequeñas o grandes cosas. Oh, bien, 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 buen ejercicio, y Sí, sí, nos miramos, aquí vamos, aquí seguimos aprendiendo, Cepito, seguimos avanzando, esto es aprendizaje todo el tiempo. tal cual. Aparte, bueno, para mostrar en el canal estilos diferentes de juego, no solo cuando juego yo. Ayer lo vimos a Emi, lo vimos a Evo, después lo vimos al Capibara, hoy te toca a vos, creo que después va a jugar el amigo Antrax y después viene el plato fuerte, el Edgar. Oh, hay unos campeones, Sí, Cepito, cuando ve uno de esas transmisiones queda uno sorprendido de todas esas maravillas que hacen. Ahí empieza uno a pensar y a decir, me hace todavía falta mucho. sí. De paso quiero notificar que para las sprint del amigo Edgar están todas las localidades vendidas. Sold out. Bueno, por lo menos decime que aquí en estas sprint habemos más que tú y yo. Sí, sí, olvídate, sí, sí. Positivo, confirmo. Bueno, seguimos avanzando. Me parece una dinámica similar a la anterior. A ver si logramos un mejor resultadillo por aquí. Algunos punticos adicionales. Tiene mejor cara que la anterior. Entonces, pinta un poquito mejor. Vamos a ver si no perdemos el ritmo, Cepito. Opa, P1 para Mr. Incredible. Por ahí vamos bien. Me quede viejoso, viejoso. No se me quede atrás que después no lo recupero. Bueno, vamos a ver cómo intentamos aprovechar aquí un poquito porque el rival cargó a Gasly con duros. Se me va a ir hasta el final. Vamos. Bueno, avanzamos. Karina, por favor. Bien, qué pena. Ven, tenemos reunión ahorita con Randy. Tú me haces un favor, le dices que me regale 20 minutos. ¿Sí? Perdón, Ya le marco. perdón.
¿Es a las 3? Tengo la percepción que es a las 2, no sé. Si es a las 3 estamos bien. ¿Me confirmas, por favor? Bueno, vamos avanzando allí. Sí, Cargado sí. ya nuestro amigo Hulkenberg. Puesto 2. Ahí se va manteniendo. Nuestro amigo Viejonzo necesita una carguita adicional. Fíjate cómo viene de presión Gasly atrás con esos duros. Cuéntame. ¿A ¿Eh? las 3? Listo, perfecto. Gracias, Karina. Poquito más de push. Vamos, mi amigo Hulk. Nos fuimos por ese P1 con Hulk. Y a ver qué recuperamos con Alonsín en 2 vueltas adicionales. Y Alonso tiene que salir antes que pase todo ese tren de auto, porque si no. Sí, 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 sí. Si no me va a Sí, costar justo. después Justo, justo. Sí, lo agarra echar el para adelante. embotellamiento y Bueno, no arranca más. bueno, a Hulkenberg ya me lo llevo adelante todo el tiempo. Presión, 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 presión. Arriba y que no pare ya a ese P1. Y con Alonso a ver qué levantamos de aquí a la última vuelta. Sí, hay que sumar con el viejonzo. Vamos avanzando. Vaya cerrando nuestro amigo Hulkenberg y todavía nuestro amigo Alonso con un buen recorrido por hacer. Cierra Hulkenberg y Alonso. Parte final. Puesto adicional. Ya no alcanzamos a ese 8. Y no me alcanzó, no me dio. Bueno. Vamos entonces, ¿qué tenía nuestro A ver, contrincante? a ver dónde está el detalle. Hamilton y Gasly al 4 y al 5. ¿Eh? Y el setup. Y en cochecitos muy parecidos. Sí, pero inferior. Poquito, solo un poquito. Bueno, mejor corredor. Ahí sí, el problema no es de flecha, sino de indio, Cepito. Sí. Bien, y nada, 162, fíjate, nos tocó irnos a la quinta. Vamos a Vamos. la quinta para cerrar. Alguien escribe ya que tiene secretaria. Sí, tengo un asistente, sí señor, por aquí necesito colaboración. Quien pudiera. 20, 22 puntitos más de ETS. Vamos a ver si influyen o no. Y Singapur. Y encima Singapur. Vamos a intentar, como son pocos puntos, Cepito, para irnos a ese puesto 3, voy a intentar el ejercicio de blandas con Alonso a ver cómo nos va. Arranco de una vuelta y mando 2 paradas. Sí, sí. O a ver cómo nos da. Hagamos un cambio. Bien, voy a ir por acá. Voy a ir por acá. Y metamos algo adicional de lastre y nos fuimos. A ver. A ver si Vamos a ver comienzo. cómo nos avanza Alonso. El comienzo de Fíjate, viejonzo. eso que se quedó. 15, suba, 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 suba. Avanza más Hulkenberg todavía con los duros. A ver. Bueno, avanzó un poco mejor, pero no me hizo tampoco tanta la diferencia. Bueno, pero venís bien posicionado. Ahora fíjate Sí, cuando él. Cuando cuando él pare con los duros. Ahí se tiene que notar si te sirvió o no. exactamente. Igual por lo Ahora, que veo. Sí. Imagínate que paró y todo y está ahí
cerca de Mr. Y va Incredible. ahí top 10, va top 10 parando, entonces. Y eso que le pusiste el potenciador y le pusiste el lastre, porque si le pones uno que tenga salida, estaríamos hablando de otra cosa. Sí, 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 vale, de acuerdo. Pero seguimos conservando potenciadores, Cepito. Vos sabes que las cajitas no nos van a dar mucho, entonces No, estoy de escasez de potenciadores. sí, sí. Dicen que de todas las experiencias se aprenden. Ya queda lista la lección para temporada 2026. Y sí, dicho sea de paso, Bueno, aprovecho la ocasión para agradecerte por esos 2 cafecitos que te tomaste, pa. Gracias. siempre un gusto. Sí, sí. Igual la idea es juntar todo eso para poder repartir premios para la comunidad. Así que de a poquito vamos a ir sumando y sumando. Excelente. Ahí seguiremos en el aporte, estimado Cepo. Sí, sí. Ya sea para pickpass, billetes, lo que requiera la ocasión. Así que bueno, estamos ahí en la colecta, tranquila, paso lento, sin apuro. Ahí está. Viene el viejonzo. Ahí se fue con un buen adelantamiento. No es común adelantar tres en una pista como esta. Y todavía le falta que le pongan los medios para el final. Medios para el final, allá va. Yo creo, yo creo que sería candidato a un P1. Puede estarse fijando como P1, Cepito. Sí. Bueno, mira, lección aprendida. ¿Eh? Intentaré más con esta fórmula que con la tradicional que llevo. ¿Viste? No fue en vano la participación. A veces no digo tantas pelotudeces, Víctor. Algo bueno digo. Cepo, siempre reconozco que todo se puede. Entonces, Bueno, pero pasa que yo no la hago con blando, duro y medio. Yo la hago al revés. Hago medio, medio, medio. ok. Porque viste que el La voy neumático a probar, la medio voy a probar. rinde. Pero tenés esas dos opciones. Pero lo tenés que hacer con un piloto que tenga así de las características de Alonso. Un Leclerc. Que son, viste, esos pilotos que ven un huequito y ya se pasaron 3 o 4. Por ahí fue, claro. Ya, vos imaginate que la primera vez que lo intenté, lo quise hacer con Mr. Increíble. Imagínate cómo salió. Después dije, viste, ¿por qué a los demás le sale y a mí no? Y después entré en cuenta. Ya, no, Claro, todo el mundo lo hacía con Leclerc, con Piastri, hasta con Gasly, con Alonso, claro. Y Cepito quería hacerse el innovador. Con Mr. Increíble lo quería hacer. pero Dale, dale, a dale. veces esas innovaciones traen buenos resultados, A veces sí. Cepito. Ay, casi A veces. P1, pa. Bueno, bien, bien, bien. Pero me gustó la prueba. Funcionó. Sí, 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 anduvo. Buenos resultados. Creo que fue tu mejor resultado en toda la sprint. Sí, creo que sí. 42. Bien. A Bueno, ver, vamos a ver entonces. Vamos a a ver, recoger a ver cajita qué en lo que trae. vimos. Cajita de puesto 3. No esperaremos maravillas, pero algo que no tendríamos por ahí. Vendrá. ¿Qué tenía nuestro compañero? Epa. Russell 4, Hamilton 3. Está bien. Eh, Y el setup del coche. te, te Temas gan- similares. Un Plex en vez del cooler, pero bueno. Sí. Ahí va. Vamos entonces. ¿Qué nos trae sorpresita la cajita? Bueno. Bueno, A ver, a ver. algo es algo. Sí. A ver, iniciemos por acá. No se tenían. Alonso. No se Bien. tenían esos dos tampoco. No, Tal viejoso. cual. Seguimos avanzando allí con el Eh, giro para
el 8, Bueno, dos Deku, Nexus. mirá. ¡Epa! Eh, no fue tan malo. No fue tan malo, mi amigo. No fue tan malo. No fue tan malo. No fue tan malo. Te Vas- comparto un poco, Cepito, si quieres, de lo que tengo hoy disponible Sí, por favor. por acá. Así nos Eh, agarramos los pelos entre todos, va. este, este es un poco ya un tema, pues digamos, muy... Cada quien va mirando cómo va desarrollando. Hoy todos Claro. los comunes los tengo nivel 9, algunos acercándose a nivel 10 ya. Lo que son los raros entre niveles 8 y 7, salvo Bien. Colapinto, que fue el último que entró en nivel 6. Los épicos están los más bajitos a nivel. Los más bajitos son los de serie 12. Fíjate, allí sigo con mi amigo Norris. Nada, Cepito, nada. Nah. Fíjate ahí, uno, ahí sigue a uno a uno. Dios Y mío. ya en temas de, en temas de vehículos, nada, pues también los comunes entre 9 y 10, los raros entre 7 y 8, los épicos más bajitos a los 6, el Bombox al 3, también a uno de pasar a 4. Bien. Fíjate, el Fury 7 de pasar a 6, The Beast estoy a 3 de Opa. pasarlo también a nivel 6. Bien. Exhale sí está lejos, todavía nivel 6. Valkyrie también lejos, de nivel 5. Vortex lejos todavía de nivel 6. Flex lejos de nivel 5. El Nexus casi. Nuestro querido Equinox, ¿no? Que nos falta siempre por allá, Esa. Junior. Ahí vamos al nivel 6. Ahí va. Nuestro Nexus, mira, me quedó a 1. Otra A vez para nivel uno. 4. El Mac 3 en nivel 5 y bueno, el Turbojet a nivel 3. Ese es un poquito entonces del performance que hay, Cepito. Perfecto, mi amigo. Muchas gracias. No, gracias a vos, como siempre, agradecido por tu Tenemos una participación. platino. Dale, Nos dale. animamos a abrir la platino si Oka, quieres. oka. No te lo quería decir yo, pero Vamos bueno, a ver qué nos agradezco. botan. A ver las platinos. Vamos a ver qué nos botan esta platinito. A ver, a ver, a ver. 40 Norris, Sirve, 87 Pivot, sirven para sirve. seguir sumando. Sí, sí. 97 Epa. Antonellis, seguimos avanzando. 18 Powerlift, ok, vamos avanzando. Otros 18 Spire, no se tenían. Y Dos Bortoleto. Bortoletos, Sí. ahí vamos avanzando y finalmente. Epa. ¡Ay, Uf. ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cerquita, cerquita. Voy pelándome la pared ese nivel 6 con Fury. Bueno, Cepito, un gusto. Víctor, muchísimas gracias por tu predisposición y compañía de siempre, amigo. Te agradezco. Un gusto. Obviamente no va a ser la primera ni última vez que estés en esto, así que anda preparándote. Que así sea. Tendremos una mejor performance en la siguiente. Muchas gracias, Cepito. Gracias a vos, Víctor. Abracito. Un abrazo. Sí, estuvo lindo. Hermosa estuvo. Víctor, la dejó chiquita. Uf, ¿cómo está esto, pa? ¿Cómo está esto? ¿Qué me contás, El Víctor se maneja en las grandes ligas, pa. Se encuentra en las grandes ligas el Víctor, pa. Tenemos mucho que aprender nosotros. Mucho que aprender. Bueno, ¿dónde está el amigo Antrax? ¿Cómo anda Sonrix? Welcome. El amigo Antrax, ¿a dónde está? No, por favor, Víctor. Nosotros estamos agradecidos, pa. En pleno trabajo jugando a Spring. ¿Qué me contás? Tremendo. Secretaria de por medio. Como un rey. Apareció el amigo Emix. Bueno. A ver si está el amigo Antrax. No me lastimé, Santrax. No me lastimé, Santrax, querido. Bueno. Alguno que se anime. Alguno que se anime. Antes del plato fuerte de la jornada.
¿A quién tenemos? Jaime, ¿te apuntás, pa? ¿Salen las sprints de Jaime? Eh. No, pa, porque tus pretensiones económicas son muy altas. O si no, encantado, pa. Pero todo es cuestión de conversarse, pa. Todo se puede dar. Qué grande Nachito, pa. Qué sé yo. Mirá, para comer no nos va a faltar. Así que, un chori y una coca. ¿Cómo la ves? No voy a decirte que está hecho el chori, pero ya te imaginas. Bueno, ¿dónde está el amigo Antrax? Ya, ya, preséntese en la sala. Y sí, pa, la sprint tiene que estar para comenzar, o si no, no tiene gracia. Te las mandás todas, Nachito, Dios mío, igual, al paso que vamos. Vamos, muchachos, ¿quién más se prende? Jaime, animate, Jaime. Opa. Bien, y pasa que en serie 8, Nachito, la vas a dejar chiquita, pa. La vas a descoser. Eso ni lo dudes. Bueno, a ver el amigo Jaime. El amigo Antrax. Qué cagada que no está el amigo Lando. Sería bueno ver las destrezas de Lando. Igual me parece que hasta ni el plato fuerte está. Se fue. Vamos, muchachos. Es su oportunidad de brillar. No la desaprovechen. Mientras tantito, en la espera, si alguno se quiere tomar un cafecito, le da clic ahí en el link y se pide uno con azúcar o un amargón. Bien, ahí está el plato fuerte de la jornada. Mandale mensajito a Antrax, Edgar. Decirle que lo estoy esperando, para que venga a pistear. Así después da paso a tus destrezas. Este Antrax se pasa. Dale, Antrax. A ver qué otro más tenemos. Para contactar. Jaime, Antrax. Muchachos.
Dios mío. Me quiero morir. Parezco Riquelme, pa, buscando jugadores. Un plato, hay una sobremesa para el plato fuerte. Vamos. Vamos, muchachos. Vamos. Estamos. Estamos en negociaciones, pa. Y mira, dame un ratito, Edkit. Si no consigo a nadie, pa, vamos a tener que adelantar el plato principal de la cuestión. No era la idea, pero bueno, dame un ratito, Edgar. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, mientras tanto, si me quieren ir contando el día de mañana en qué eventos se van a anotar, está brava la cosa para decidirse. Pero bueno, veremos a ver qué sale. A ver si cortamos la malaria de 3 eventos sin clasificar. ¿Quién te dice por ahí? Por ahí se da, por ahí no. Bueno, lamentablemente el plan B se nos cayó. Así que vamos a tener que recurrir al plato fuerte de la jornada. Al número 1 en la Cepo Cup, tanto en equipos como individualmente. Al organizador del ranking de clubes. Al extra de telenovelas mexicanas.
todas las fachitas, toda la carita linda, bronceadito. No queda otra. Hay que salir a la cancha, Edgar. Hay que apagar el fuego, pa. Así que bueno, te espero en el Discord. Y a meterle duro. Jeje. Perfecto, Edgar. Dale, Nachito. Tenés que ir tomando nota. Si no, no lo vas a enganchar a la secuencia, pa. Vamos, Nachito, crack. Opa. ¿Para tanto, Víctor querido? Aunque no es muy tentador, ¿no? Como para jugarlo. Y por los premios que te dan, capaz que un descansín viene bien. ¿Eh? Pero bueno, eso ya queda en cada uno. Raro, Nachito. Algo no estarás anotando, pa. Si no, no se explica. Pero bueno. Vamos a ir con el plato principal de la jornada. Ahí llegó. Vamos a dirigirnos al Discord. Ahí estamos. Vamos a poner la Camaruski. ¿Qué tal, Pepito? ¿Cómo estamos? Acá andamos, pa. Por suerte, todo en orden. Ahí está. ¿Cómo te ha estado yendo en las Discords? Qué sé yo, a veces bien, a veces mal. Pero bueno, hay que ponerle el pecho. No queda otra. Lamentablemente es así. Pero bueno, yo creo que lo que mucha gente estaba esperando de los jugadores de F1 Clash es ver cómo juega el amigo Edgar. A ver qué tanto power tiene en la pista, qué estrategias usa, qué pilotos. ¿Tendrá algún truquito? ¿Tiene el juego hackeado? Son varias de las preguntas que se corren en el mundillo de F1 Clash. Vamos a ver ahora con tus sprints si lo desciframos o no. A ver. ¿Está habilitado el Edgar? Sí, está habilitado para jugar. Así que cuando usted diga, mi amigo, cuando usted disponga, comenzamos a pistear. Ok, Cepito, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, pa. Sí, sí. Ahora te escuchamos. Perfecto. Ahorita voy. Le voy a bajar un poquito el volumen a tu voz para que esté medio parejito. Perfecto, perfecto. Bueno, igual, antes de empezar con la sprint, igual que si querés empezar a compartir tu imagen, bienvenido sea. Tenemos ¿Mañana qué? ¿Mañana es? Miércoles. Sí. El jueves tendremos la reunión del minibar. ¿Hay charlita? Pues yo creo que sí. A lo mejor, a lo Mira, mejor para acotarlo un poquito bueno, tan siquiera yo tengo un poquito más corto el tiempo, pero sin problemas, mañana.
Mañana es miércoles. Ah, no, el jueves, perdón, Claro, tienes toda sí. la razón del Sí, mundo. estoy Ando con... medio perdido en la vida. Igual, igual aunque no lo creas, eh, andan preguntando cuándo la charlita, quién va a estar, va a haber sorpresas, de qué van a tratar, qué temas van a hablar. Y eso me interesa, me gusta. Veremos. ¿Sorpresas? Así es. Esperemos que haya sorpresas. ¿De qué vamos a hablar? Hay muchas cosas para hablar. ¿Se actualizó el ranking de clubes? Sí, se actualizó, con muchas novedades. Así que bueno, Sí, así si es. quieren enterarse de las cositas, hay que esperar el día jueves. Así es. De las Y, cosas que son novedades, que incluso para mí resultó que en el servidor americano, servidor sudamericano, incluso me atrevo a pensar que en el servidor asiático ya son dos ligas las que hay. opa, hay Entonces, un pequeño eso es nuevo. spoiler. Así es. Pero bueno, igual el día jueves, si todo sale bien, vamos a comenzar un poquitín más temprano el direct. Vendría a ser tipo 11 de Argentina, una cosa así. Por cuestiones de tiempo Correcto, Sepo. de nuestros charladores. Así que bueno, Es correcto. cuando quieras comenzar, No sé si ya se ve mi pantalla. no, no se ve. ¿No se ve? No, Ah, bueno, no, pues qué tonto, ¿verdad? y Si sí, no la sí, he compartido. claro. No, pues sí, ¿verdad? Sí, jamás en la vida. Vamos a ver. ¿Y ahora? Ahora sí se ve, con ese autito negro hermoso, con tus 43 billones. ¡Una locura! 84 días tenés de apertura de cajas. Así es, Epito. Ah, pero me recontra caigo muerto. Tuve 9000 marco platino. 9000 banderitas. Opa. Ah, mira. O sea que completaste todos los hitos más o menos. Sí, así es. No, tremendo, tremendo. 96% de ratio de victorias. Una guasada. Se hace lo que se puede. Tengo muchos conocidos que quedo muy bajo con ellos. Tengo conocidos de 99, 98. En otro nivel ellos. Menos mal, sí, sí. Pero bueno, Así es. veamos a ver qué tenemos por aquí. Sí, claro. Pues mira, Cepito, yo la verdad es que mi humilde setup es esto. No, como dice Víctor, sí, te dan unas ganas de llorar, Víctor. Todo maxiado, no, me muero. No, no, Ojalá, ojalá. Los épicos entre 6 y 7. Eso es todavía. no, 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 no. Este es el momento en que uno se pregunta, ¿para qué juego con las mierdas que tengo, no? Ok. No, Pilotos, pues yo voy con Russell y Hamilton. bien. Un Russell al 6, un Ospurín al 6. Bien, tranqui. Sí, aquí está tranquilo. Sí, Y los sí. refuerzos, pues bueno, los que tengo seleccionados como favoritos, yo selecciono mis refuerzos antes del inicio de cada sprint. Ah, mirá que loquito. Fuerza... ¿Cómo fuerza cero? Fuerza férrea, ¿no es? No, esa es fuerza a cero. Ah, ¿sí? Sí, 2000, correcto. 2200. Tauro 5000. Gladiador 2000. Autocontrol 3000. Guerrero 1400. Ah, nada. Nada. Poquito tiene el compa. Muy humilde. La verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno, A ver, la fortuna de uno es la desgracia de otros. puede ser, a ver, puede ser que me desconecte, pero vamos a intentarlo. Tú me dices si en la transmisión se Sí. llega a ver interrumpido. Ok, pues vamos a iniciar.
Bajale un poquito la música al juego, Edgar. ¿Es el tuyo o es el mío? ¿Se bajó el volumen? No. Híjole. La verdad que sos un afortunado, Pablito. El ligonzo, te corre marcha atrás, compañero. Opa, el amigo Víctor desafiando. Bien, me gusta cuando se picantea el chat, pa. De buena manera. Bueno, aquí en Shanghái pues yo utilizo el Tauro. Y sí, con todos los que tenés, pa, tenés para elegir. Pero ¿por qué Tauro? Tauro por la unidad de potencia, porque trae velocidad y un poquito de adelantamiento. Realmente no necesitas más. Bien. Bueno, Entonces, pues tenemos al Russell que en las estadísticas es el mejor clasificador. Bueno, de los mejores clasificadores, ¿no? sí, sí. Entonces, yo en mi opinión, Russell es el mejor piloto en esta temporada. De F1 Clash. Así es. Y no estás muy lejos, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo que... Ahí... Sí, Sí, porque no, después de... Todos los demás tienen un pro y un contra. Pero a Russell yo puedo dar fe porque estoy jugando las sprints hace como 3 semanas. Y a Russell no lo saco para nada. Y me rinde bastante bien. Así que es el más completo de todos, creo. sí, correcto, correcto. Y aquí uno de los tips que yo quería compartirles es el hecho de la gestión de la energía. A ver, a ver. ¿Por qué lo digo? Porque si nos fijamos, el bot ya se agotó su energía. Claro, sí, sí. Entonces, el irla gestionando y saber en qué zonas utilizarla, te comienza a generar muchísimo gap. ¿Vieron? ¿Vieron? Para los que critican a Cepito, el uso de Kers, yo lo hago por eso. Y este me lo confirmo ahora. Mentira. Sí, así es. También es muy importante que, bueno, ahorita no se está prestando mucho el bot, pero también es muy importante que tú sepas cuántas vueltas puedes dar con la energía a full, porque eso te va a permitir cuando te topes con rivales reales, o sea, te va a permitir ir gestionando y en ciertas zonas irlos, ahora sí que irlos cazando, ¿no? Sí. Una cosa de locos, Víctor. 2 vueltas, P1, P2, carrera terminada, te diría. Yo creo que cuando pasa uno, que uno consigue P1, P2, el juego automáticamente te tendría que dar la carrera por ganada. Te ahorras mucho tiempo. Por forfeit, así es. 4, 8, 12, 16. O sea que el compa en 4 vueltitas, 4 carreras termina la sprint tranqui, sin despeinarse. Generalmente, generalmente en 4 carreras, Sí, generalmente. sí. Ahora no sé si les pasa a todos, pero estoy fascinado con los colores de ese autito. Parece el color, ese negro negro así. El diseño no sé de qué es. ¿Lo hiciste vos o es alguna livery especial? No, simplemente, o sea, yo lo hice, lo único que hice fue ponerlo todo en color negro. Me gusta porque pareciera muchas veces que son como sombras y como que se camuflajea. Sí. Opa, mira vos, ¿eh? No, la verdad que está espectacular. Parece el Batimóvil, el coche de los locos Adam, Así es. el coche del conde Drácula. No, no, lindo, lindo. Es como ir manejando a las 3 de la mañana por la autopista, mirás por el retrovisor y te aparece ese autito atrás, te recagás encima ahí en el auto. Mal.
Ese auto negro así. Qué gordo, bravo. Tremendo, tremendo. Esto sí que es ganar al trote. Sí, ahí está la diferencia. La verdad es que las pistas de unidad de potencia son bastante sencillas en lo que cabe, ¿no? La O verdad que sea, sí. son, a mi opinión personal, yo creo que las pistas de donde uno debe de buscar sacar la perfección. Obviamente no es el mismo tema cuando ya te metes en velocidad, cuando ya te metes en curva, esas ya son otras cosas totalmente. Bueno, pero igual dentro de todo curvas es accesible. Ahora se complica cuando es velocidad, Sí, velocidad sí, que es el setup velocidad más sí, complicado de armar. es correcto. La Es, verdad que sí es correcto y ahí, o digo, sea, igual hay muchísimas variantes. por eso, pero por eso te digo, armar un buen setup de velocidad, pero que sea competitivo. Porque armar, a la larga lo armás, pero algo que sea competitivo. Correcto. Bueno, aquí el consejo que yo siempre le doy a todos los que están haciendo sprints es que no se pongan a ver qué es lo que está sucediendo con los demás rivales o qué es lo que traía el rival, sino que se vayan directo a hacer la siguiente carrera. Nunca sabes qué rival contra quién estás corriendo el sprint, que a lo mejor está haciendo lo mismo. Y si tienes la desafortuna de que te salga un safety car, no, hombre, le ves muchísimo tiempo ya. Sí, eso es verdad. Pero bueno, viste, acá en el canal somos todos un poquito como curiosos. Pero bueno, fue todo así, pasó todo tan rápido que fue un flashback. Sí es. El que tiene mal de ojo lo habrá No, pasado. igual hay veces, claro, igual hay veces, o sea, a mí me gana muchísimas veces la curiosidad y hay veces por esa curiosidad de repente hago un P2 o algo así. Ok, vamos a México. México, pues yo lo hago con Gladiador. No es el boss ideal, pero pues con Gladiador la puedes llevar bien Eh, en esta pista. oh, el compa puso. Lo puso a Verstappen, ¿para qué no sé? Vamos a ver. Russell, pues ya se nos fue. Sí, solito. Hamilton, pues con Hamilton vamos a tener que batallarle un poco, pero pues ahí va. Hay que recordarse, Tito, que la defensa, no sé si algunos se han fijado que la ventaja que tiene es que como que te da fuerza de empuje, como que comienza a empujar a muchísimos cochecitos. Sí, eso es verdad. Los tira a la mierda de una. Me ha pasado. Bueno, vuelta 2, P1, P3. No será el P1, P2 de China, pero Pero pues ahí vamos. bastante bien. ¿Afuera? No, estaba Y cerca. yo normalmente en esta pista el bus que recomiendo siempre es Surf. Ah, Y los dos pilotos que tienen el mejor arranque, que en este caso es Alonso, y si tienes a Leclerc de nivel 6 para arriba, igual es una muy buena opción. y, y la misma información, pero para la gente humilde que tiene un Leclerc nivel 2, ¿sirve? No, yo creo que te funciona mejor que vayas con un Hamilton, con un Russell, incluso nivel 1. Te va a funcionar mejor Claro, por la gestión de neumáticos. porque acordate que el mundo de F1 Clash está dividido en dos partes. En los humildes y en los que tienen todas estas partes así épicas, todas maximizadas. No digo que está mal, pero son dos cosas diferentes. Sí, claro. No, tremendo, tremendo.
Pero yo con estos pilotos me cago de risa en el directo, pa. No pierdo una carrera en mi vida. Bueno, sí, voy a perder, pero no tanto. Están en piloto automático mal. Algo más o menos así. Algo más o menos así. La verdad es que eso da mucha ventaja, ¿no? Al momento de hacer las carreras de molienda o grinding, como le dicen los europeos, pues sí, eso sí ayuda bastante. La verdad que sí, porque si en dos vueltas ya estoy P1, P2, ¿de qué tengo que preocuparme? Es correcto, Cepito, es correcto. Son algunas de las injusticias del videojuego. O sea, lo que no está, lo que nos comentaba el Fafa, como que no está muy equilibrada esa parte. Bueno, pero convengamos que todas las piezas que tenés, eh, las conseguiste jugando, abriendo cajas, obviamente invirtiendo Ah, billetitos, sí, pero es tiempo dedicado, no tiene nada de malo. sí, así es. O sea, sí le he invertido un poco de pasta, pero la verdad es que le he dedicado bastante tiempo al juego en esta cuenta. Tengo, a lo mejor, si hay oportunidad la próxima semana, puedo transmitir con una cuenta alterna que tengo, que esa está, pero así apenas va en nivel 5. O sea, perdón, en serie 5. Pero igual el ratio de vidas es bastante alto. Ahí juego con otro tipo de estrategia. Opa, mira vos, yo no puedo, bueno, y también teniendo una cuenta que juega así sola, me puedo dar el lujo de tener otra. Yo no puedo con una, voy a poder con dos, imagínate. Bueno, repetimos P1, P2, creo que es la sprint más sólida de todas. Y bueno, por algo lo anticipé, era el plato fuerte de la jornada. Como ayer lo fue el Capibara, hoy le toca al Edgar, pa. En serio, con esa gomita roja parece el Batimóvil, pa. Bueno, es que en México la mejor estrategia es ir a dos paradas. Sí, sí, Tan siquiera en esta pista la mejor estrategia es dos paradas. terrible. Listo, ahí pasó el flashback, pum pum pum, a jugar. No, no pierde oportunidad el Edgar, pa. Alto de Predator. Lo que yo hago mucho con algunos amigos es que por cierto, antes de que que después me anden ahora sí reclamando que por qué no les mando saludos, le mando un saludo enorme al Flocky, el Víctor, al Aldaxa, al Dani, al Antrax, que aunque no se quiso sumar, es un muy buen amigo desde hace muchísimos años. Lo que hacemos Toditito. mucho es que eh, jugamos mucho entre nosotros y probamos setups Ah, mira. diferentes estrategias para poder ver cuál es la que mejor funciona. Bueno, todo sirve de aprendizaje. Pero la verdad que teniendo estos pilotos y estas piezas, no sé de qué preocuparme. A ver, tenemos Russell P4 y el Oscurín P8. En mitad de vuelta 1. Vamos a ver al comienzo de la vuelta 2. Hagan sus apuestas. Ah, encima el auto acá ni se ve, pa. En la oscuridad. Asfalto negro. Parece el auto fantasma. Ya tenemos P1 en Russell. Que está haciendo la estrategia de blando. Después no sé cómo continúa, no quiero tirar ningún spoiler. Pero empezó la vuelta número 2. Y el amigo Hamilton está P1. Y George P3. Rectifico, P1, P2. Mala mía.
Sí, aquí, si logras ponerte antes de la mitad de la primera vuelta, logras ponerte a lo mejor en posición 5 o 6, lo ideal es, parar en la primera vuelta para, para hacer un cambio rápidamente, igual con neumático blando. Mirá. O sea que haces blando, duro y vas al medium. Correcto. O sea, con Russell, por ejemplo, yo lo que hago es una vuelta con neumático soft, dos vueltas, hago cambio, dos vueltas con neumático soft y tres vueltas con neumático duro. En cambio, con Hamilton lo que hago es que doy tres vueltas con neumático medio, aunque el Hamilton se va a quedar sin neumático, pero no importa. Gano más de lo que pierdo sin esos, sin el neumático. Vayan tomando nota. Vean, Russell ya salió en P1 y Hamilton en P2, listo. Ya está. Vámonos. Carrera finalizada. Yo ya no voy a parar por ningún lado. Y si en dado caso me llega a salir un safety car, como voy 1 y 2, en ese momento entro a cambiar neumáticos. Sí. Tremendo chat. Miguelito. ¿Cómo andas, capo? ¿Todo bien? La verdad que no, Gonzo. No gasta mucho para nada. Se desliza sobre el asfalto. Víctor, cuando dicen molienda, se refieren a gente que juega mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Viste que en la Cepo Cup Racing hay un equipo que se llama Los Mole? Bueno, se refiere a eso, a gente que juega mucho. No, pobre Manu, yo voy en Serie 5. Debe tener la misma sensación que yo, unas ganas de llorar. Y yo cara dura mostrando mis carreras, me quiero morir. Pues ya estuvo, se pitó. Sí, Ahora la sí verdad. que ya ha dominado. Y fíjate que hemos tenido suerte porque nos ha topado tres diferentes pistas. Falta que nos toque Bahrein y cantamos bingo. Así es. Gran slam. Tal cual. Terrible. ¿Qué me contás? Ahora se viene el flashback. Ahí vamos. Súper rápido, ¿eh? Ya está súper practicado. ¿Quién es Jesús Vértiz? ¿Conocido tuyo, Edgar, del club? ¿Quién, perdón? Jesús Vértiz. No lo ubico. La ¿No? verdad es que no lo ubico. No. Ah, ok. No lo vi nunca por el canal. Y como entré y preguntó por vos, pensé que era de tu club. Ah, ok, ok. No, querido Jesús, no estamos en Twitch. Solamente YouTube. Ah, vos preguntás si Edgar transmite por Twitch. No, no transmite por Twitch. Derechos reservados. Ah, y ahí pone: soy Aldaxa. No sé quién es. Ah, es el hombre de las 1000 máscaras y de las 1000 caras.
Cookie Monster, Kodak, todo eso. Es el Cookie Monster. Ah, Edgardo no me saludó. Feo. Gabriel León. Opa, entró un Ah, amigo. Gabriel, hola Gabriel, ¿qué tal? No, pues sí, Gabriel es, de hecho, Gabriel es a él valdría la pena también que invitarlo a la transmisión. Él es un moledor durísimo, pero durísimo, durísimo. Sí, Hay sí. días donde yo quedo, o sea, totalmente despilfarrado por él, o sea, me destroza en la molienda. Es Igual, un monstruo. igual acá te está reclamando el amigo Gabriel, que lo saludaste al Floki y a él no. No, es un tremendo jugador. Gabriel es un tremendo jugador y él es un ejemplo de jugador que no le mete dinero al juego y obtiene muy buenos resultados. Opa. No, gracias a Gaby estoy aquí y nadie lo saluda. Qué mal plan, Edgar. Duro el Jesús, ¿eh? El Cookie Monster. Es el buen Dani, el Aldaxa. Llegó la banda de Black Sail. Llegaron los Black Sails. Sí, sí. Oye, Cevito, pero sí, en buen plan, te digo, Gabriel es un buen elemento para que pudiera entrar a un directo, ¿eh? Es otro estilo de juego muy diferente. Obviamente, él es de utilizar potenciadores más básicos, pero yo no sé cómo le hace que le dan muy buenos resultados. Ahora sí que ¿Eh? también hay cosas que yo le aprendo. Eso sí me llama la atención, pa. Que vos aprendas algo de alguien en este juego, me llama la atención. Mi querido. ¿Cómo andás, capo? Buenas críticas de tu spin, Jeremy. Lo único que la gente dio un poquito de susto fue cuando enfocaste tu carita, pa. Así todo con ojeritas, todo destruido. Pero después, tremendo. Eh. Opa, me está tentando incorporar al amigo Gaby para alguna sprint. O lo que sea. Capaz en la charlita de los jueves. Ya, todo depende del amigo Gaby. Habría que arreglar económicamente un precontrato. Eh, quiten al Edgar y pongan a Gaby, dice Jesús. Durísimo. Sí, cuando te agarra la gripe, No, Emi, no suelta. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, humildemente, el Gaby no le mete dinero al juego. Ratifica lo que dice el amigo Edgar. Ah, pero se saltó todas las curvas, autito, pa. Hay que pedir el bar, Hay que pedir el bar. No entendí, Emi. Clarifica, aclararme un poco. Tremendo. ¿Qué? Ah, P1, pensé que era P2.
No, que Bueno, es una broma esto. Pero bueno, así pasa. cosas del juego, amigo Edgar. La verdad, terrible, terrible, amigo Edgar. Una locura. ¿Eh? Sí, sí. Decime una cosita, Edgar, querido. Dime. No quiero menospreciar tu calidad en el juego, obviamente. Pero... Espera, a ver. No sé. Por ahí... El Edgar. No sé, por ahí el amigo Gaby se anima a incorporarse y tirarse una sprint. ¿Quién te dice? No, se abren todas las cajas el Edgar. Pues yo Nada. con mucho gusto. Yo con mucho gusto. Qué bonito. Humilde el Gaby, No sé. Por ahí se anima el amigo Gabriel y se tira una sprint. Así vemos el modo humilde de jugar. ¿Qué dices, Gabriel? Mejor vamos a invitar al buen Aldaxa. La verdad, me entusiasma ver a cualquiera de los dos. El que quiera, que ingrese al Discord. Y ahí estamos. Bueno. Más tardecito vas a estar solito en el Discord. Pero bueno, está bien. Primero la familia. Sigue almorzando, maestro. Disfrute el momento familiar. Nos queda el amigo Altaxa. Capaz que se entusiasma y quiere jugar. Va, no sé. Si le da... Voy a iniciar una cepa en lo que aparece el valiente. Dale, dale, para ir rellenando un poco el espacio. Ya la invitación está hecha. Pero bueno. Déjame le mando un mensaje al Aldaxa a ver si se anima. Dale. A decirle al amigo Antrax que no tenga vergüenza ante el Tito. 9 y 13. Ciudad de México. Las 9 y 13. ¿Y cómo vas para el evento mañana, Cepo? Mira, la verdad, venía haciendo la escalerita de Junior para arriba y no me fijé en contendiente qué es lo que estás pidiendo. Creo que era a Han, ¿no? No, la verdad no me acuerdo. Tengo que ver qué es lo que pide. Igual no tengo ni a Lauda y a Han lo tengo a nivel 2. Así que veremos. Porque para anotarme en contendiente hay que ver qué es lo que pide. Porque si pide a Han, va a haber mucha gente que lo tiene en buen nivel. O sea que una al 3. No, ya no puedo. Voy a tener que jugar nuevamente Rival. Y esperemos no quedar afuera en esta oportunidad. Sí, porque no llego. ¿Vos a dónde te vas a anotar, Edgar? O este evento tenés descanso. Campeón. ¿Campeón? ¿P1? Campeón. ¿Se hiciste P1 este año? No he hecho P1. Lo ¿En más que he serio? logrado ha sido un P2. Sí, porque estoy en el grupo de la muerte. Es verdad. Ah, loquísimo. Sí, ahí hay jugadores muy pesados allá. Uf. Lamentablemente sí, Nachito. Me gustaría cruzarte, pa.
pero dudo que eso suceda. Gabriel León, acá el de la GP1, el de las P1 en Champions es la galleta. ¿Quién es la galleta, pa? Opa. El Daxa. Eres el de las P1. Creo que creo que empezaremos a agregar transmisión de evento de los subs. Aunque sea una carrerita cada uno para no hacerla tan extensa, pero se puede sumar, ojo. Terrible. Nada, se da el lujo de mandar a los dos a boxes juntos. Qué nivel, pa. Qué nivel. Y yo que me pongo contento cuando hago P1, P2 viendo esto, es un milagro, pa, cuando eso pasa. Igual, bueno, en algún momento avanzado en la temporada, mucha gente va a estar como está el amigo Edgar ahora. Y cuando nosotros Sí, estemos es así, correcto. cuando nosotros estemos así, el amigo Edgar va a estar todo maximizado, pa. Sí, la verdad es que esta temporada muchísima gente se ha llegado mucho más rápido a los niveles más altos. Es verdad. La, la temporada pasada tardaban más tiempo, pero esta temporada sí se dio ese efecto. Sí, creo que esta temporada se invirtió un poquito más de billetín en las cosas para avanzar más rápido. Dale, maníaco, no tengas miedo, pa. Metete en cualquier, ¿cómo se llama? En cualquier bar, pedí la señal de la clave de wifi y transmitimos, pa. Para que te lo pide la muchachada. ¿Cómo anda Julianis querido, pa? ¿Te tirás un sprint, Julianis? ¿Cómo te ves, pa? Mirá que acá el amigo Edgar está dejando la vara súper alta. Ya ni cuenta me di que terminó la carrera anterior. Todo pu 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 pu. Y aparte es suertudo, por todos los emparejamientos le toca con gente de TS inferior. Bueno, Bueno, esa es una de las ventajas que tiene el haberse quedado con las banderas bajas. eh. Si me Ah, hubiera pero quedado si me hubiera ido a full de banderas, sería otra historia. O sea, yo creo que por cada 10 carreras a lo mejor me toparía con 4 o 5 jugadores reales. eh. Opa, ahí el amigo Gaby te desafió, pa. Juega sin bots, dice. Ok, vamos a ver qué pasa. Hi Mustafa, welcome the channel. Tengo en el inglés, la puta madre. Ah, perfecto, Julianis. Listo, mi amigo. Y cuando le decís a echar un piti, que es una fumadita, cigarrito.
Me parece que no se anima el Daxa, el Edgar, a jugar sin boots. Mejor que el Aldaxa se anime aquí a meterse a la transmisión, a ver qué tal. Qué sé yo. Me parece que no le da la nasta, pa, si no yo hubiera ingresado. Pero bueno, tampoco es obligación. Pero sí estaría bueno ver sus habilidades. Una locura. Sí, aquí en China el secreto es no desesperarte, porque esa recta con energía del DRS rebasas a todo el mundo. Los tiras como bolas de boliche. Vamos, Pequita querido. A full como siempre, pa. A no bajar los brazos. Sí, sí. Y bueno, después el fin de semana, que Dios nos ayude, pa. Esta semana me estoy levantando temprano. Porque viste que al que madruga Dios le ayuda. A ver si me ayuda esta semana. Ahí se viene el batimóvil, pa. Ya, ya me dieron ganas de copiar ese diseño. ¿Qué te puedo decir? Safety car. ¿Quién se la pegó? Oliver Bierman. Qué bueno. Bueno, pues esto nos puede echar a perder el primer lugar del sprint. La verdad. Sí. Vamos a ver qué sucede. Ahí llegó el Prezi, pa. Se viene la sprint del Prezi. La rompe toda. Vamos, Jaime. Anda preparándote, Jorgito, que acá termina la bestia del Edgar, el animal, el depredador. Y vamos con vos. Mira, la verdad que es como que toque Guns N' Roses y después venga Ráfaga. Pero suma, sí, sí. Es algo parecido como Woodstock 99 cuando tocó Korn, pero cerró Bush. Eh, Viéndolo en la actualidad, vos te preguntas, sí, sí, ¿cómo pudo haber pasado eso? Y en su momento decís, ¿cómo carajo están haciendo esto? Pero bueno, era lo que había en eso. Encima ese gusto fue un desastre. Bueno, ni hablar cuando tocó Limp Bizkit, ¿no? Una cosa de locos. ¿Y qué más había tocado? No era... Ah, sí, Core. Sí, la dejaron recontra chiquita, toda la gente re explotada, re excitada y después vino Bush. El domingo cerró Red Hot Chili Peppers, que fue cuando estaban tocando Under the Bridge, y fue que prendieron las velas y fue el acabose de todo. Sí. Ya cuando había tocado Megadeth, al fondo de todo se veía aparte que se estaban prendiendo fuego, ¿no? Un desastre. Sí, así es. Un tremendo desastre. Sí, Pero fue un cartel tremendo. Estuvo uf. Rest Against the Machine también. Sí, no, no, no. Terrible la gente que participó ahí. Y es como dice Jaime, no quiero tirar ningún chivo, pero en Netflix hay un documental sobre Woodstock 99. Escriben Woodstock 99 y les va a aparecer. Está interesante, ¿eh?
Bueno, ahí contestó el amigo Aldaxa. Sí quisiera, pero estoy de Uber Driver. Ahorita aquí en Bélgica. Pero gracias, jóvenes. ¿Qué fue para el premio? Para el Gran Premio de Spa-Francorchamps y se quedó allá. Qué crack. Qué nivel Aldaxa. Tremendo. De la mala organización. De de la situación higiénica. De un montón de factores, amigo Jaime. Está muy lindo. Creo que me parece que hacemos referencia a lo mismo. Bueno, ya pasó el flashback. Opa, acá te quiero ver, Edgar, Mirá que este es un equipo top. Correcto. Ahora termina el amigo Edgar, que creo que es en esta carrera, Jorgito. Y te paso el link. Igual te lo puse en el grupo de WhatsApp al link, Jorge. Ahí en el grupo de Malvinas. No, Miguelín. No te bajones, pa. Los años son así, pasan volando. Esperá, depende el Lollapalooza de qué país se está haciendo referencia, Damiano. Porque acá en Argentina, la verdad que los carteles siempre fueron recontra flojos, Mal. Y vos lo ves jugar al Edgar y hace las cosas tan fáciles, pa. Y vos andas renegando. Con los neumáticos, con los potenciadores, con el TS del rival. Esto es un lujo, pa. Bueno, la verdad es que jugar bastantes carreras te comienza a dar como que un cierto feeling a la hora de los grandes eventos. Porque luego muchas veces sucede en los grandes eventos de que no sabes si las llantas te van a alcanzar, si no te van a alcanzar, con qué piloto se te hace más fácil. Entonces, la verdad es que jugar las carreras de serie y muchas más, y mientras más carreras juegues, o sea, sí, sí ayuda bastante. La verdad es que se ayuda bastante y le aprendes muchísimos truquitos, incluso, ¿no? La verdad que Entonces, sí. sí, la verdad es que, y jugar contra jugadores reales, la verdad te enseña bastante. Sí, Yo le he aprendido, como comenté hace un rato, a muchísimos jugadores, varias mañas en el juego. Entonces, pues sí, ahora sí que la comunidad al final de cuentas es la mejor manera de cómo irse nutriendo uno mismo. eso es verdad. Igual tengamos en cuenta que el amigo Edgar tiene 4.000, arriba de 4.800 victorias. Creo que son pocos los que están en esa cifra, pa. Los demás humildes, ya con 1.200 nos sentimos recontra pro. Después te encontrás con estas estadísticas y te sentís como un boludo. No quiere Gaby. Ya lo invitamos y no quiere. Dice que está con la familia. Una lástima. No, ¿cómo que sacó su cuenta fake? No, durísimo el Gaby, pa. Yo sigo esperando aquí a la Aldaxa que ya decida darnos el honor de verlo jugar carreras. Mira, la situación está
En la Aldaxa está haciendo Uber Driver en Bélgica. Y el amigo Gaby León está comiendo con la familia. Así que bueno, por ahí no se dan esta oportunidad. Pero la próxima semana, que lunes o martes, nos pueden acompañar con su destreza. Total, esto recién comienza. Así es correcto, es correcto. Hubiera sido lindo verlos hoy, porque veo que están hablando mucho en el chat. Y me gustaría verlo en las pistas. Pero bueno, qué sé yo. Capaz que no es el momento. Es correcto. Igual tiene mucho que ver que mi cuenta Cepo es una cuenta creada en el servidor americano. Entonces, esto hasta cierto punto también beneficia porque si fuera una cuenta creada en el servidor europeo, Sí. yo creo que la cantidad de rivales reales sería por mucho mayor. Ah, mira. O sea que los que están en en el servidor sudamericano están fregados. Bueno, no sé, mi cuenta es del servidor norteamericano, pero Sudamérica tiene muy buen nivel, Por eso mismo, pa. muy, muy buen nivel. No olvidemos que en el top 5, o sea, tienes a dos o hay veces incluso tres equipos ahí brasileños. Es verdad. Sí, sí. A tener en cuenta. Legion Invicta. Opa, esto va a estar bueno verlo. En China. Hamilton y Alonso. Opa. Ojo con ese Alonso. Tauro, Tauro. Sí, sí. Lo hace con una facilidad la colocación de potenciadores. Y uno sufre tanto. Bueno, como decía al inicio, ¿no? O sea, lo ideal siempre es que antes de iniciar un sprint ya tengas ahora sí que definido tus potenciadores, ¿no? Eso es verdad. Por suerte en mi caso, como tengo poquitos, no hace falta definirlos. Ya me aparecen en una sola pantalla. O sea, me ahorro ese trabajo. Bueno, te sigue jodiendo el safety car. Es correcto, son dos y eso lo va a complicar todo. Sí. Vamos a ver. Safety car. Normalmente cuando entra el safety car puedes dar una vuelta adicional. Pero en este caso, en China y con lluvia, no alcanzan los neumáticos a dar 5 vueltas. No. Así que, sea como sea, van a ser 4 vueltas. Sí, sí. Y el amigo Gaby te sigue desafiando a que juegues sin potenciadores, ese car. Opa. Yo creo que la próxima semana nos podemos echar unas sin potenciadores a ver qué tal. Estaría. Estaría como ahí un mini desafío a ver qué onda. Perfecto. Sí. Es lo que todos pensamos, Gaby. En 4 carreras termina P1. Sin transpirar, sin sudar, sin ponerse nervioso, sin nada.
¿El amigo Gabriel es de México también, Edgar? Oh, él no es de México. ¿De dónde es? Creo, si no me falla la memoria, creo que es chileno. Ah, mira. Espero no ofenderlo con la nacionalidad. Te lo vas a hacer saber en el chat, quédate tranquilo. Por ahí en el club en el que están ustedes no son todos de habla hispana, ¿verdad? No, la gran mayoría son hablan inglés. Son anglosajones. Este. No. Edgar tiene frío. Y el famoso. Ay, cómo se dice? Verá que me acuerdo la palabra y te hago el comentario. No sé si polémico. Bueno, vamos a ponerle. ¿Y el famoso Kodak de qué país es? Esa es una buena pregunta. A ver, que nos ayude el buen amigo en el Daxa. Es uno de sus mejores amigos. Opa. Según yo, creo que es norteamericano. Ah, mira. Pero el que está más enterado es el Aldaxa. Bueno, si nos comparten información en la Aldaxa. Ahí escribió el amigo Antrax. Edgardo, Gabriel es tu aprendiz y no sabes de dónde es. No, durísimo, durísimo Antrax. La repicanteó. Le sale todo el filo de Ecatepec, ahí al buen Antrax. Sí. Así como lo ves, Sepo, el buen Antrax es de Barrio Bravo, ahí en la Ciudad de México. ¿Qué es de Chiapas? Ah, el buen Gaby es Ah, peruano, dice. Sí, me y el parece, Antrax es de un barrio muy bravo de la Ciudad de México. me parece que al amigo Gaby lo ofendiste con la nacionalidad. Es peruano. No, un following, Ricardo. Y menos mal que comparten club, Gaby. Así son, mira. Es correcto. A ver, Gaby, ¿yo de dónde soy originario? Bueno saberlo. Todas cajas de oro le tocan. A ver, primero no podía fallar, A ver esas cartulis. Gasly. Gasly. Uf, la gran cosa, pero sirve. Es correcto. Es correcto. Pero a ver, tiqui, 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 tiqui. Pues creo que es momento de dejarle ya la batuta a un siguiente miembro, ¿no? Sí, Sepo. sí. Vamos a ver quién se anima a la última sprint o a una de las últimas de la jornada. Veremos a ver los valientes que hay. Pero bueno, a ver esas cajitas que tienen. Nada bueno. Voy a ver esa. Eh, Los billetes, nomás lo único rescatable. Así es. A ver ahí. Opa. Valkyria por 2. Bueno. Interesante. Bueno, querido Edgar, como siempre, agradecido por tu participación. La verdad, una planadora. P1, P2, P1, P2, P1, P2.
Terrible, pa. Una cosa de locos. Así que bueno, ya sabemos para la próxima sprint lo que nos vamos a encontrar. Y ya sabes, como siempre, súper invitado, mi amigo. Muchas gracias, Epito. Muchas Así que gracias. bueno, nos estaremos cruzando el día jueves en la reunioncita, en la charlita que tenemos. Ya como que quedó oficial los días jueves, para hablar de todo un poco, a ver si conseguimos alguna sorpresita en el mercado de F1 Clash. Y bueno, seguiremos con esto, jugando y avanzando. Es correcto. Así que bueno, mi amigo, te mando un abrazo y estamos en contacto, como siempre. Igualmente, Sepo, un abrazo y saludos para todos. Saludos Mandale, para Gabriel. mandale saludos al Ojalá me Floki, sigas pa. siguiendo. Mandale saludos a Floki. Ya le mandé sus saludos al Floki. Le voy a mandar saludos al Antrax, a ver si por fin ya eh, se decide a correr aquí con nosotros. El Daxa ya deja de andar molestando por el chat y demuestra lo que trae. opa, tiró el desafío el Edgar, ¿qué me contás? Pero bueno, veremos a ver qué pasa, amigo Edgar. Saludos, Epito. Saludos, amigo, gracias. Saludos a todos. Espera, a ver. Vamos a ver acá. Mamadera. Lo que fue. En lo que yo me hago una sprint, el Edgar se corre 3. Una locura. Ya creo que estamos en horario, querido Presi, ¿eh? Me pidió 30 minutos, le dimos los 30 minutos. Porfis. Una locura. La verdad que sí, Víctor, ¿eh? La dejó súper chiquita. No, un following code acá. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Si la primera imagen que ves te muestra el setup y tiene todo maxeado, te querés pegar un corchazo en las bolas. Te muestra a los pilotos, Hamilton 6, Russell 6. Te querés pegar otro corchazo en las bolas. Una locurita. Tuviste suerte, Pablito, ¿eh? Alto compa te tocó, ¿eh? Igual. Vamos a acomodar un poquito. Igual doy fe que está jugando. Pero terrible, ¿eh? Sí, Aldaxa. Es verdad. Consulta. ¿Se me escucha? Porfis. No, terrible, ¿eh? Somos dos, Víctor. La verdad. Eh. Una locurita. Pero bueno. Gaby, Aldaxa. Mucho bla 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 bla. Estaría bueno comprometerse y la semana que viene
tirarse una sprint, muchachos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Dionis. Opa. Y bueno, para cerrar la jornada, llegó Ráfaga, pa. Esa. Ahí va. ATR Cumbia, Cajetela, Pilar a Gato. Bueno, Jorgín, ¿Cómo estás, Epo? todo bien, amigo. Un gusto Gracias, gracias, gracias. que te anime. Porque la verdad que hay que tener dos bolotas enormes para participar después de la presentación que hizo el amigo Edgar. Yo no me animaría, sinceramente no me animaría. Hola, hola, ¿cuál es? Estoy con mi hijo. Está bien, no pasa. Che, Jorgito, consulta. Sí. Tenés que tener Sí, sí. el juego abierto Ahí lo hablo, dame 2 segundos. y obviamente Ahí lo hablo. para comenzar la sprint, ¿no? Sí, obviamente. Bancame un cacho. Sí, sí. Ahí estamos entrando. ¿Todo bien vos? Todo bien, mi amigo. Hola. Acá con la muchachada, ¿Eh? charlando un poquito ¿Te parece? sobre la performance del amigo Edgar. Una locura, una locura. Lo estaba viendo y la verdad que corren bastante bien los muchachitos, ¿eh? Tremendo, tremendo. Aparte las partes que tiene, interesante. Mm. Le dedica tiempo al juego el amigo Edgar. Hay que reconocerlo. Che, bueno, ahí ya entré. Vos cuando quiera, explícame porque no entiendo un carajo. Bueno, Perdón por las palabras, pero no entiendo nada. ahora Vos decime. fíjate, abajo de las dos ventanitas tenés un icono de un microfonito, un icono de una Sí, camarita y un icono de un Y la monitor. del video. Y ahí dice compartir Eh, pantalla. Sí, Le vas a dar clic a ahí. compartir pantalla y seleccionás la del juego. Bien. Pongo transmisión una sola app, pantalla completa. Sí, Pantalla sí. completa. Ahí yo le doy Ahí estamos. a ver transmisión. Y a ver ahí. Ahí estamos. Estamos perfecto. Tengo ni humildes millones acumulados nada más. Que no. Que estuve jugando un rato hoy. ¿Cómo se llama? Bajale un poquito el volumen al juego, Jorgín. Porque si no, Bueno. no nos vamos. Para que. Bancame un cacho. Al sistema. Espérate. Ahí, ¿puede ser? No, tenés que bajarlo del juego. Andar, regresar. Y en la pantalla de inicio vas a la tuerquita. Ahí es, ahí en ajustes. Ahí Ahí. en ajustes, sí, sí. Sí, está bien. Música. Ahí estamos bien. Sí, sí. Era un poquitito nomás. Pero bueno, como vos te sientas cómodo para jugar, pa. Yo no lo juego directamente, lo tengo con el silenciado por el boost, así que no te preocupes. Perfecto. Bien. Bueno, cuando usted disponga, maestro. Bancame que creo que me mandó la señora. No, no me mandó la señora. No me llamó. Pensé que estaba llamando a la señora. Así que, Ah. ¿todo tranquilo ustedes? Sí, todo tranqui, amigo, acá. Disfrutando, viendo cómo corren los demás. Hola, Me parece perfecto. Aprendiendo nuevas formas de jugar, estrategias, selección de pilotos. Sí, hola. olvídate. De todo un poco, pa. Bien, bien. Así que nada, bienvenido y gracias por darle visibilidad al grupo. Eso ya te lo habrán dicho los chicos, así que agradecido. Nada, por favor. El agradecido soy yo, porque era un vagabundo. Navegando en Narnia, y bueno, ¿Eh? Bien, yo lo que hago acá, corro con autocontrol siempre, ¿no? Y voy siempre a 2 paradas con neumáticos rojos. perfecto. Maestro, usted Voy con disponga los de su 2 juego. pilotos iguales. No doy tanta vuelta. Este se ve que no es un bot, por lo propio y visto. Probablemente me dé una paliza. O no, no sé. Vamos. Veremos. Pero se da cuenta que estás jugando en tu casa, Jorge. No. Es que estoy en mi casa. Estoy en mi casa. Pero bueno, digo, cuando te pones a jugar no creo que estés hablando con nadie, a eso me refiero. No, con mi hijo. Pero bueno, el él compañero fiel. también le puso potenciadores. Se ve que le puso unos lindos potenciadores. Pero, nada. Se ve que tiene buena salida con Hamilton y Alonso, tiene buena salida. Pero bueno, mi Hamilton salió mucho más rápido. Ah, le puso gladiador. Ojo, ojota. Sí, no le tengo miedo, olvídate. Va. Él va a una sola parada igual, ¿eh? Vamos, Presi querido, sí, a una solita va. Sí, yo no.
Dejalo que juegue solo. Tal cual. Bueno, aprovechando que te tengo acá en la carrerita, Sí, hay muchos rumores dando vuelta en el canal, pa, en el chat. Están siendo muy duros decime. con tu performance en la Cepo Cup Racing, pa. Sí, lo que pasa es que, te cuento, me mudé en la semana pasada y la verdad que se complicó un poco, está un poco complicado. Me estoy acomodando Sí, y estuvo esta semana pasada muy lenta. Recién hoy, ayer y hoy empecé a jugar de vuelta. sí. ¿Viste cómo es la gente, pa? Pero, Cuando ve un soldado eh, herido, en vez de ayudarlo, lo pisotean. Hasta que... la gente Sí. anda diciendo, Sí, creo que hasta tu compi fue un poquito crítico contigo. Pero bueno, eso lo arreglarán puertas adentro de la escudería. ¿Cómo, no pasa nada. cómo se llamaba la escudería? ¿Wolf? Melwolf Mel Wolf. tiene una historia esa. Tiene Opa. una linda historia. Bueno, Tiene una linda historia porque es un grupo donde nosotros jugábamos al Wolfenstein, que es como el Call of Duty, pero en versión más de guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, ah, que es un mira. juego online muy lindo, eh, que lo jugábamos con los chicos y que eh, en conjunto. Sí, Pero sí. no, y quedó. De hecho, tenemos un equipo de fútbol con ese nombre. Tiene su historia. Ya lo uso para todo. Ah, mira. Sí, sí. Lo uso para. Menos para el Fórmula 1 en la Play y el resto. En el Fórmula 1 en la Play es el Malvina F1. No cambia. Ahora. Sí, sí. Bueno. Sí, a mí No- me pasa lo mismo. Uso el Cepodopoulos para todo. Hasta, y sí. hasta estoy pensando en llamarme Cepodopoulos, pero bueno. No, Estoy en trámites. Y si se cambian cada nombre, bola. Así que Olvídate. Sí, eso sí. es lo de menos. Así que Opa. nada, me parece que venimos bien, ¿eh? Yo necesito hacer diferencia con el primero. Creo que voy a salir pegado al Hamilton de él. Y Gasly va a salir casi pegado a Alonso. Vamos a estar ahí. Yo creo que la tengo ganada. Creo. Debería estar ahí. Le debería ganar porque tiene duros él. Así que debería ganarle tranquilamente. Y en los Se me clavó papeles. ahí atrás lo único, pero no le tengo miedo. No le tengo miedo. Vamos, Jorgito querido. El tema de él que tiene los medios, ahí me cagó por ahí. Vamos a ver qué onda. Pero vos sabés que en México me estuvo funcionando el bug que está como, está trayendo, haciendo muchos estragos, está complicándose a muchos. Pero bueno, a mí me estuvo dando, no sé, 3 veces el DRS. Ah, No, una mira. locura. Sí, una locura. Bueno, parece que no le agarra una mierda. Apretó el booster el hijo de puta. Uf. No lo voy a agarrar ni en pedo. Pero bueno. El presidente también pierde carreras. Sí, sí, sí. A todo el mundo le puede pasar. No, no tiene nada de malo. Lo único que perdés coins, pero nada más. ¿Cómo andás? Nah. ¿Cómo andás, abuelito querido? Crack. Y sí, hay que mirar y hay que aprender de los que saben. Che, Sepo, como te decía, gracias por darle la visibilidad que le diste al grupo. La verdad, los chicos te han contado que somos un grupo bastante nuevo. ¿No? Lo creamos el año pasado, a esta época más o menos. Más o menos fue en esta época. Eh, y la verdad que fuimos creciendo de menor a mayor y la verdad que los resultados lo hacen todos ustedes. Yo creo Le que, dan. sí, yo creo que la cosa es en general. Cuando yo entré, eh, había muy buen ambiente, que al día de hoy sigue, pero a su vez, eh, obviamente, con toda la humildad del mundo y hablando seriamente, Sí, sí, sí. a través del canal ingresaron varios muchachos que le dieron un plus más de rendimiento al grupo, al club en este caso, también a lo que es el WhatsApp, a la interacción, todo eso, qué sé yo, que me parece que de eso se trata un club, ¿no? Porque te estoy hablando, ingresó nuestro querido Majapapas, entró el Conde McGregor, hace poquito entró Ervin, también se agregó Eric,
Y son todos, todos, Mm. todos personas Sí, sí, sí. que ante cualquier Es que, cosita siempre pasan por el grupo del chat, siempre están comentando de buena fe y capaz que me estoy olvidando alguno, pero creo que no, es que son un montón. Digamos, el grupo lo hacen todos, no solamente los capitanes y subcapitanes ni presidentes. Yo no me creo presidente inclusive, no es que no soy nadie eh, para dar algún tipo de- de parámetro. Digamos, no tengo autoridad, por más que sea el presidente, todos manejamos todos y todos tratamos de tirar todo por el mismo lado. La idea es que todos aporten. Por eso muchas veces, lo que hacemos nosotros es darle prioridad a las que participan, más allá después de los requisitos que podamos pedir, que en muchos casos no estamos 100% de acuerdo. Qué sé yo, algunos dicen que podemos, yo particularmente siempre pido que sean más de 15.000 puntos sin evento, por ejemplo, volviendo a eso, ¿no? Lo que sí, es el requisito de grupo. Y algunos dicen, no, es mucho, algunos dicen menos, y siempre se termina llegando a un buen puerto, digamos, siempre nos ponemos de acuerdo. Y mayormente, la mayoría, los que no son capitanes, todos los chicos que estamos participando, todos tienen el mismo objetivo, que es progresar como equipo. A tal punto que si nos ponemos a hilar muy fino a nivel argentino, somos top 3 porque no somos top 1 digamos, somos top 3. Y la verdad que eso hace la diferencia también como equipo, querer competir y llevar el equipo cada vez más alto. Yo el viernes entré el viernes y ya había chicos que tenían, no sé, 6.000 puntos, una locura, 6.000, 7.000 puntos y no había empezado el evento. Había empezado el evento, pero no había terminado. Una locura. Yo digo, estos chicos están enfermos, digo, pero bueno, eso es de cada uno y la verdad que eso está bueno. La competitividad interna también. Lo hacen todos al grupo y eso es bueno. tal cual. Imagínate cómo estará de competitivo que el amigo Emi no está primero. Eso ya es mucho decir. Sí, 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 sí. Pero bueno, tenemos todos suman, si no es uno es otro, siempre son, digamos, el grupo se sigue manejando igual, digamos, siempre están sumando, y Tal eso cual. está bueno, a mí me encanta que sumen todos, eh, qué sé yo, a mí me gusta, porque cuando empezamos fuimos 5 gatos locos, es así, la verdad, éramos 5 gatos locos y nada, fuimos creciendo de a poquito, nos cometíamos nuestros errores, pero siempre fuimos ascendiendo hasta llegar a donde estamos ahora, hoy en día, ¿no? Sí. Y lo bueno es mirar atrás y ver lo que eras, lo que son y mirar a futuro lo que pueden llegar a ser. Yo creo que está todo muy, Sepo, muy bien encaminado. estoy por. No, está bien, no. Iba a hacer una cagada. Iba a poner neumático rojo y dije, iba a poner neumático rojo y rojo. Yo trato de siempre copiar la estrategia de los dos. Digamos, los pilotos que tengo normalmente siempre tienen gestión de neumático, trato de ir siempre a las mismas paradas, como Claro. yo juego. Sí, sí. Eh, Creo que la mayoría. trato de Mi caso gestionar. también. Sí, sí. Me gusta gestionar mucho el DRS, qué sé yo, ahora con unidad de potencia por ahí se me hace mucho más fácil por los pilotos y cómo la ventaja que tengo para correr con el DRS, por ahí capaz que el, el setup que tengo me ayuda, pero trato de siempre ser iguales en en las paradas. A veces se me junta, no te voy a negar que no. No voy a decir que no, pero en la mayoría de los casos no. Y sobre todo acá en Pero bueno, Singapur cuesta muchísimo que se despeguen. sí, Y sí. pasa Por suerte generalmente. no, me salvó el DRS y me cagó ahora porque me dejó muy atrás. Pero bueno, ahora por ejemplo, pareciera como si tuviese el bug y andaría recontra lento, ahí arrancaron los pibes. Ahí arrancaron los pibes. Ahí Sí, con la boludo, a veces se banda. duermen, boludo. Sí, mal. Perdón por mi hijo que está comiendo galletita arriba mío, mirando su dibujito y tengo. No pasa Sí, nada. Tranquilo, Jorge, no pasa nada. pero bueno, no. Yo feliz por ustedes estoy. La verdad que estoy chocho. La verdad me entro al grupo y veo una unión tremenda como equipo, como chicos. El grupo humano es tremendo, se ayudan un montón, eso es bueno. La Más verdad allá que que sí. ahora, viste, estamos todos con
ya estamos en niveles 10 barra 11 barra 12, la mayoría. De los 50 que puede haber, 40 están entre 10, 11 y 12 en las series. Sí, sí. Son muy poquitos los que están atrás. Así que también la idea es empezar a, como siempre dijimos con los chicos, tratar de empezar a tener chicos que ya estén corriendo la 10, 11 y 12. Por ahí tenés uno o dos rookies para ver si realmente quieren aportar al juego también. Eso es Porque verdad. por ahí algunos tienen 10.000, 11.000 bandera y cuando quiera acordar, no juegan más o hacen otras cosas, ¿viste? Qué sé yo. Es así. Tal cual, es verdad. Pasa. Que por ahí porque no mejoran, no progresan, se terminan hastiando y dejan. Sí, no ha pasado. Ale te ha contado su experiencia. Digamos, a Ale le he hinchado las pelotas para que vuelva a jugar y estaba negado, estuvo un par de meses, un mes y medio sin jugar, me acuerdo el año pasado. Eh, sí, porque Ale es así, digamos. Ale, si estás conectado, perdón, pero sos así. Es así. Ya nos dimos Lo cuenta quiero un que montón, lo quiero un montón, sí, pero nada. Bueno, me gané mi primera carrera, qué feliz que estoy. vamos, Presi, bien. Vamos por esa cajita de P1. Sí, Ponele. No, es una cagada, boludo. Estas las voy a abrir a la mierda porque ya no me gustan. Tengo un billete, por suerte. Esto. por algo es el presidente, muchachos, aprendan. Manga de crotos, aprendan. Y no sé cómo estoy en la spin. Mirame. A ver, veamos. Bueno. Tercero. Después lo vamos a hacer abrir lento como lo abrís vos. Ahora cuando me toque, abro lentito como haces vos. Bueno, este me va a dar una paliza bárbara. Desde ya te lo cuento, mira. Heavy. Heavy la cosa, más madera. Sí. Pero bueno, ¿Querés vos? ¿No? A ver cómo me va esto. Ya te voy a esperar hasta los 20 segundos a ver si es bot. Si no es bot, le pongo potenciadores. Es bot. Es bot. aprendan. Para no me gastar Es, potenciadores. es bot. Yo espero hasta los 23, 20 segundos más o menos. Salvo que el bot me ponga potenciadores, que a veces pone. Me cagó. ¿Eh? Me cagó. No, ya los tiene programados, pa. Los tiró de una y no te diste cuenta. Sí. Igual le voy a meter pelea, ¿eh? Le voy a meter pelea. Me va a dar una paliza, Barro. No es bot. Olvídate. No, Está usando DRS de una. sí. Bueno, Una carrera complicada. sí. Olvídate. Va a estar complicado ganarle. Creo que sí, Pero es así, en la S2 es así ya. A veces te toca a estos brasileros que le ponen muchas cartas de juego. Sí. Es por eso también que el juego se vuelve muy aburrido a veces cuando la gente le pone mucha guita al juego. No, es válido, ¿no? Pero, qué sé yo. Yo le pongo dinero. Hay a veces que hay gente que le pone mucha plata. Sí. No le encuentro el sentido de ponerle mucha plata, pero bueno. No comparto la idea, pero la respeto. No, cada uno es libre de. Tiene su forma Es libre. su forma de jugar y de avanzar. Sí, hay que respetar eso. Claro, obvio. Sí. No, obvio. Yo también, pues yo abro las cajas, por ejemplo. Este me puso el DRS ahora, no lo agarro nunca más en su vida. Bueno, Chao, amigo. Olvídate, no lo agarro más. no. Uy, se separó bastante, Uf, Sí, pues se le clavó el Norris a él. El único que podría llegar a salvar es un DRS. Un safety car, pero no.
No lo agarro más, olvídate. No, los de F1 Brasil son heavy. Si no son bot, no le ganás ni en pedo. Son buenos de en serio. Mirá la distancia que sacaron entre el Hamilton de él y el Norris. Los míos van pegadito, pegadito, parecen los Alpine la semana pasada. Algo así, sí. Mm. Bueno, lo bueno es que el Norris él entró en boxe y se hace la cuarta parada. Si haga 4 vueltas el Norris de él, no va a llegar. No debería llegar. Pero bueno. Vamos a aprovechar que el mío se despegó un poquito. ¿Cómo la ves para mañana? ¿Qué te puedo decir, Rojito querido? Yo la verdad estoy bastante indeciso de a dónde participar. Tengo a Han para subirlo al 2, pero para contendiente necesitas que sea el 3. Así que voy a tener que terminar muriendo en Rival, porque Lauda no tengo, y para subir así a campeón y encontrarme con todos esos monstruos no tiene ningún sentido. Pero bueno, veremos a ver a última hora, a ver qué aparece por ahí. En alguna cajita de sprint aparece algún Han como para subirlo al 3 y tener un poquito más de esperanza. Pero Y hay que está bastante complicada la Hay que cosa, ver. Sí, está complicadísimo. porque vos Está imaginate, complicado, en serio. y yo creo que hasta en las series bajas va a estar complicado. Porque vos, si recordás, la semana esa que fue el evento de Lauda, estaban todos los maquiavélicos en Junior. Y lo que pasa es que Lauda era muy, muy nuevo para Sí, sí. jugarlo también. Yo no tengo ninguno de los dos, sinceramente. Estoy viendo si mañana me salen y cómo, de qué forma me salen. Y La sí, idea mía es ir a campeón por la cantidad de estrellas que hay. Como lo dije en el grupo, lo vi temprano, digo. Por ahí capaz que no, ¿cómo decirlo? Digamos, yo corriendo en campeón, junto una X cantidad de estrellas pasando el sábado. claro, Y por ahí capaz que vos te anotás en Rival y juntás mucho menos estrellas llegando al domingo. ¿Explico lo que digo? eso es verdad. Eh, Sí, sí. por ahí capaz que no te justifica Joder. correr en campeón, perdón, en Rival, sabiendo que en campeón al sábado vas a pasar eh, y como es, vas a juntar mucho más estrellas. Yo lo hablo pensando en el equipo, ¿no? Siempre pensando en el grupo, más que lo individual. Pero cada uno, obviamente, cada uno después decide en qué quiere jugar. Es Eso es así. verdad. Pero bueno, pero pasa que campeón, para tener la bonificación tenés que tener por lo menos a Proso Lauda. Si no la tenés, Claro, si no la tenés no te va a dar nada. yo te digo, ahora te digo qué es lo que tengo. Bancamos un segundo. Pará, no me agarres. Ya te dejo, dame un segundo. Pará. Estoy peleando con mi hijo, perdón. Ay, qué boludo, me olvidé cuánto tenía. Quería ver lo que tenía. Aquí está. Eh, Bueno, a ver la cajita que hace el cepo. Pará, vos apretame la cajita. Pará, ahí va. Hamilton, suma. ¡Wow! Opa, el flock sirve. Mister Increíble, pa. Y a ver. Yeah. Eh, Y el sirve. culo no. Sirve. Bueno, Sí, sí. a ver. A ver. eh, Vamos a ir acá. Vamos a ver los pilotos legendarios. No tengo ninguno de los. A Hunt lo tengo. ¿En qué Lo tengo a nivel? nivel 1. 1. En- 1. pero pasa Sin que beneficio. al nivel 1 te va a dar bonus Y en ya te Rival. digo. A ver. Hola. Pará. Hola. Campeón. Necesito tener a Proce, a Lauda. Pero fíjate El que. contendiente. Pero fíjate Está en el nivel. contendiente nivel más 3. Mm,
Claro, nivel más 3, contrincante. En contrincante, en hand, podría correr en contrincante, digamos, en este caso. Mm, Pero en teoría mañana, Pero no te va a dar para contendiente, Jorgito. Si vos lo tenés al 1 a Hunt y en contendiente pide que sea el 3. eh, no me va a dar para Rival. contrincante. Sí, rival, ustedes, sí, a mí me parece como contrincante, no me preguntes por qué, Ah, pero me parece como contrincante. sí, sí, sí. Nos No sé da. por qué, pero me aparece así. La idea es ver si mañana me sale el Lauda o Prost, ¿Eh? y si no, veré si hago como hacen todo y compro una cajita. Y fue. Opa, opa. A rezar que salga. Y sí, no queda otra, amigo. Lamentablemente, para ver si. Para sumar esas estrellitas Porque en cuestión. mañana, mañana, Sí, mañana, mañana está la cajita esa que te da. claro, pero es pros nada más. Ey, pero ya con pros ya entras, pa. Y no hay mucha gente que tenga pros. No, no. Con el nivel 1 va. Hay un 25%, bueno, ¿Eh? nada. 0,43, 25% de las. ¿Cuántas cajas son? ¿Dos cajas son? Tres. 3. Por ahí capaz que alguna va. Y pero no te olvides Por ahí que alguna va. la semana del evento del Auda, el porcentaje para que salga era muchísimo menos que este. Ojo, Sí, sí, acá. ojota. Acá no hay nada. Pero tengo para abrir una caja. A ver, vamos a hacer una Cepolandia. Vamos, Vamos a abrir una todo es caja. bienvenido. Un poquito de Ah, incertidumbre para el chat. a ver, de paso lo hago que mi hijo apriete. Me Dale, está volviendo loco. ahí vamos. ¿Puedo poner? Sirve esta. Opa. Bien. Eh, y a ver, ¿qué nos trae el ¿Cuánto ahí? Equinox? Nunca falta el Equinox. Bien. Y ahora vamos a abrir una de estas. Abrir una de estas. Como usted quiera, mi amigo. Acá es bienvenido todo. Apertura de cajas, todo. A ver, sirve. Sí, sí. Me Ahí cago, nomás, me cagaron dentro del ahí bigote. nomás. Opa, sirve. Y recuerda Y coger. vamos con una de estas. Que es una que me queda. Una, pues. ¿Cuánto me queda para mí? Está con todo el precio y paga. Abra nomás. Sí. Y a ver. Ah, Lástima que dan poquitas sí. de épicas. La verdad que Bueno, sí. y gastamos la última. Y Gastamos bueno, la última del oro. Ya que estamos. y sí, aprovechemos. A ver Espérate que lo tengo. Eh, Tengo para subir un par de pilotos, como sí. se ve. Que no le Opa, doy mucha importancia. Sí. Vienes Bien. a 2 de Norris, Oh. Para el Y amigo acá, Víctor, que anda escaso de esas cartas. acá tengo muy poca de Russell. A Russell a nivel 1 lo Uh, debería estar usando. Se me complica mucho con Russell. Que no me da carta de Russell a mí, por ejemplo. Mira, De Russell, y ayer me dio de Verstappen para subirlo al nivel 3. Pero bien. después Pero igual me quedan todos en la zona media. Y este es el setup que yo uso, que es el que usan todos los chicos en la 12. Pero acá no, mm, venimos bien. y algunos Venimos cambian. bastante. Algunos le ponen el Courier en lugar del Vortex. Y le ponen el Quantum en lugar del Giro. Pero bueno, eso depende de gustos de cada No, uno. sí, qué sé yo no. Lo que pasa es que si lo sabes gestionar el DRS no necesitas la velocidad. Claro, Por ejemplo, en Singapur es la más trabada. Che, Eh, no te, no eno- te sirve mucho. no te enojes, Jorgito, pero por favor, la palabra trabada. No, tratemos de no conjugarla en el vivo, porque si no, después el amigo Evo, ¿viste? Ah. Se pone loquita. Cuando escucha traba, fíjate en un ratito va a aparecer. Ya escuchó traba y va a aparecer. No, pues, decirle que es con B corta este. Ah, ok, aquí lo engañamos con esa, pa. Sí, no pasa nada. Che, bueno, te voy a tener que dejar porque lo tengo subido arriba de mi cabeza al gordo.
y se me está complicando el tema del vivo. Jorgito querido, ha No. sido un gusto, hace mucho, después de muchas negociaciones arduas diría, hemos conseguido para el vivo. Así que Sí, bueno, igual esperemos que algún día pueda hacer un vivo más tranquilo, que no esté mi hijo, que por ahí capaz que puedo hacerlo más distendido, podemos charlar un poco más del grupo, que estaría buenísimo. Que hablemos más del grupo, que hablemos más del juego así será mi también. amigo. Perdé cuidado que así será Bu- mi amigo. Pero bueno, agradecido por tu pasadita por Dale, acá con esta sprint fabulosa. Así que bueno, estamos dale, en contacto. dale, gracias a vos, gracias a todos ahí los chicos. Dale, Jorgito, Nos gracias. estamos viendo Nos estamos prontito. viendo. Chau, chau. Chau, chau. Mamadera. La verdad, no, no te la suelta, Víctor querido. Se está negando. Bueno, dale Nachito. Te tomo la palabra a ver qué tan cumplidor sos. A ver esa cajita legendaria. En vivo y en directo. A ver qué onda. Bueno. Tuvimos a Víctor con su sprint. Bien caribeña. Ahí puro vallenato, papá, con sabor. Espectacular. Gracias a Víctor por eso. Después vino el amigo Edgar. Tremendo. Tremendo. Todavía no lo puedo creer. Lo que vieron mis ojitos. Modo Guns N' Roses vino. A todo vapor. Quemando gomas. Ah, no se está viendo. No se está viendo. No se quiere ver. Bueno. Alguien anda copiando cosas, me parece. ¿Qué sé yo? Si Edgar tiene el Batimóvil, yo también quería el Batimóvil. Perdón, Edgar. Sorry. Vino Edgar con todo el rock. Modo Guns N' Roses. Tremendo. Y para finalizar, apareció el Prezi al ritmo de Ráfaga. Dame una chevecha, papá. Se habló todo un poquitito ahí. Bien. Más no se puede pedir. Una chevechita. Una Monster. Qué sé yo. Lunes y martes, un rascadero de huevo. Pero la verdad que la pasó bien, Ojo. Y yo pensé que el Edgar había comprado la livery del auto. No. Era ponerle todo negro y queda así fabulosa. Interesante. ¿Vieron? ¿Vieron que viendo a otras personas se aprende? Una locura. Bueno. Chicos, ha sido todo por hoy. Nos veremos mañana, que comienza el evento. A ver a dónde nos anotamos. Creo que más de uno tiene esa duda. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lo que no hacemos? ¿Clasificaremos? ¿Será otro domingo de Franco? Ojo, ojo. ¿Habrá novedades en la Cepo Cup Racing? Ojo. Así que bueno. Bueno. Capaz que la intención de Cepito inconscientemente es esa. Conseguir algún sponsor. ¿Qué sé yo? Vaya uno a saber. Cafecito. Así que bueno, chicos. Qué buen vivo. Sí, sí. Cada vez vamos avanzando un pasito, un pasito, un pasito.
No a la perfección, porque soy tremendo mogólico, pero de a poquito va queriendo. Estamos armando un nutrido grupo de secuaces, todos con pedido de captura. El primero Nacho, obviamente, alto estafador. Y después, bueno, Majapapa Fabián apareció, está cumpliendo la condicional en Huelva. Y así unos cuantos, aparecen, desaparecen. Hoy fuimos invadidos por la gente de Black Sail. Tremendo, tremendo ese lapsus. Parecían Batman, Robin, Batichica y todos los murciélagos volando, pa. En un momento tuve miedito, tuve mucho miedo en un momento, sí. No sé si lo vieron en mi carita. Con el Aldaxa, con el Gaby, con Floki. Parecía la guerra de las galaxias esos nombres. Me muero. No, pará, Nachito, no se te puede decir nada, pa. Estás re sensible. ¿Qué vino, Andrés, pa? Capo, no vas a abrir esa caja, espera hasta mañana. Que no te gane la impaciencia, pa. Por favor. Bueno, ya que el Edgar abrió cajitas, el Preci abrió cajitas, Víctor abrió cajitas, no me quiero quedar afuera. Voy a abrir aunque sea una miserable de oro. Uf. Todas estas cartitas me gustan, para maximizarlas al toque. Y ahí vamos a sacar beneficios. ¿Cómo me están saliendo cartas de Power Life? Mirá. Yo me tenía fe. Necesitábamos unas cartitas para el oscurín. Sí. Para que vuelva a ser lo que fue. Me faltan 8 todavía. Pero bueno. Acá en la tienda no sé si el amigo Víctor le aparece. Lando Norris. No te estoy impulsando a hacer nada, Víctor. Solamente te la dejo ahí picando, pa. Porque me estás volviendo a hacer hablar del tema que no quería. 3 cajitas mágicas tiene Nacho. Van a traer cosas bonitas, te digo. Así que bueno, chicos, no les hago perder más tiempo. Nos estaremos viendo mañana. Sigamos así entonces, Víctor. Abstinencia total. Sí, a veces hace desear el blando Norri, Jaime. Dicho sea de paso, ¿qué pasó que no corriste sprint? ¿No había señal en la oficina de la mina? ¿O te agarró Mieduski? Te la dejo ahí picando también, Jaime. Todo puede ser, pa. Todo puede ser, qué sé yo, en algún momento por ahí, ya que estamos en jugadores y los relacionamos con música, capaz que viene una sprint de Jaime al ritmo de la ley, al ritmo de los 3. ¿Quién te dice? Miguel querido, siempre ahí de fierro ahí en la chambación. Hasta mañana, amigo. Vamos a meterle un impulsito lindo hoy, porque si no, ya ni en la foto vamos a aparecer, pa. Ah, es verdad. Sí, se te complica, Jaime querido. Ah, pero para ver el streamer no tenés problema, ¿no? Si me guincha. Chicos, basta de chácharas. La estoy estirando como chicle, ¿verdad? Mamadera. Nos veremos mañana. Cuídense, que anden todo bien. Ya saben, cuernitos Unoda, los cuernitos Hamilton, los cuernitos Hakkinen y los cuernitos, me falta uno que no me acuerdo quién carajo era, pero ya me voy a acordar. Cuídense. Chau.
Eso fue todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda cachetear like, dejar un comentario y suscribirte.